Hola, muy buenas. Todos los que nos escuchan, los que están en directo y los que después pues escuchan este programa que también se queda grabado en nuestro canal de YouTube, Ciencia Naturopática. Y el objetivo es, pues, aparte, evidentemente, de divulgar, promocionar la ciencia y profesión naturopática, pues también como estáis mandando continuamente en las críticas, sobre todo en las redes, principalmente, que siguen cuestionando, curioso, ¿no? Que la naturopatía no es una ciencia, no tiene base científica. Si han comentado, nos habéis mandado un documento, ya lo comentamos el otro día, seguí insistiendo, no vamos a entrar ni ponerlo directamente para comentarlo, vamos a darle publicidad. Simplemente hay una parte concreta, dice que la naturopatía no tiene evidencia científica, no hay estudios, no hay nada, y después pone una referencia, que el programa anterior ya la comentamos, ¿se acordáis, no? Famoso página web de esta americana. Tampoco vamos a darle publicidad porque está grabado. Y hoy vamos a comentar un poco sin entrar en darle publicidad cuando dice textualmente que no hay ninguna, sin directamente evidencia científica con respecto al tema. Bueno, estudié un montón. Vamos a ver una serie de elementos y vamos a compartir también pues una de las entidades de, de oncología naturopática, se llama así en inglés, Oncologist Naturopathic, nuestros colegas de la AANP americana, y vamos a ver un poco si hay evidencia, si hay estudios, y traeremos uno concreto, unas investigaciones, evidencias, estudios, para no entrar en todos los de ahí sobre la curcumina, por ejemplo, la sustancia bioactiva de la cúrcuma longa, y vamos a ver si hay algún estudio que relaciona. Pero lo importante es tener en cuenta el marco conceptual. ¿Eh? Ya hemos visto otras veces que cuando analizamos investigaciones, el marco conceptual es fundamental. Tengo un dato. Para interpretar ese dato necesito un marco conceptual. Bueno, si lo interpreto de otro marco conceptual va a ser lo contrario. En filosofía se llama eso constructo. Tengo un constructo y voy a analizar tal dato según los constructos que tenga, ¿no? Por eso, evidentemente, en el método científico se busca mucho el consenso, no la objetividad, porque la objetividad es que no se puede alcanzar nunca. Además, eso pertenece a niveles semánticos complejos. La objetividad, la verdad, los universales famosos que ya hemos comentado. En ciencia lo que se utiliza es la intersubjetividad. ¿Qué es la intersubjetividad? Pues tal fenómeno lo estamos percibiendo de tal manera, lo interpretamos de tal manera. ¿De acuerdo? ¿Cuántos sujetos nos ponemos de acuerdo en que ese fenómeno lo estamos observando? Tanto, pues. Intersubjetividad, ¿qué nombre le ponemos a ese fenómeno? Pues mira, nos ponemos de acuerdo y le ponemos este nombre. Bien. Y una vez que tenemos el nombre puesto y podemos operar con eso, sí, ¿de qué manera? Pero aparte de que lo haga yo, tú puedes hacerlo a alguien más. ¿Se puede repetir? ¿Es repetible? Sí. Está. Eso es el método científico. Después están las interpretaciones que podamos hacer del fenómeno. Por lo tanto, el marco conceptual es fundamental. Y en naturopatía, como toda la ciencia, pues tenemos un marco conceptual. Así que, como habéis preguntado, no es que hacemos evaluación de tecnologías naturopáticas, ponemos muchas investigaciones, sí, pero siempre dentro del marco conceptual de la naturopatía. ¿De acuerdo? Y dentro de ese marco hay tres elementos clave y fundamentales. Lo que hemos llamado el PAN, el proceso del acto naturopático, el PIN, el procedimiento de intervención naturopática, y el MIN, metodología de la intervención naturopática. Elementos clave, es decir, que no vamos a utilizar, como hemos comentado y lo decimos siempre, que esto es para esto. ¿De acuerdo? Eso se llama reduccionismo. Pero es importante explicarlo siempre y además nos lo comentáis, que lo expliquemos bien para no dar malos entendidos, porque habéis comentado, escucháis, he escuchado que tal, que esto es para esto. No, no, ese no es un marco conceptual ni un razonamiento naturopático. Esto no es para esto. Ojalá fuera tan simple, ¿no? Y si entendemos que la propia realidad, ¿eh? Realidad, no estoy hablando del fenómeno ni del hecho o fenómeno, sino realidad, ¿eh? Ni siquiera de objeto, es compleja.
Y hacer tener esa complejidad, evidentemente, reducirla a una explicación, valga la redundancia, reductiva, es complicado porque después se va a aplicar una metodología reductiva. Eso ya, desde que von Bertalanffy publicó su famosa Teoría General del Sistema, las cosas han cambiado bastante, incluso anteriormente también, ¿no? ¿Eh? Y después todo el desarrollo del estructuralismo, decía Levi Strauss, evidentemente, pero basándose en otros autores, ¿no? Pues ha ido desarrollando toda una forma, ¿eh? de entender la realidad, de abordarla, ¿no? Y dentro de ese abordaje, ¿eh? existe un método, y ese método es el método científico. Hecho esta aclaración que es importante, pasaremos a comentarlo, pero tenemos también hoy algo importante que ya venimos diciendo en los últimos programas de este año, que celebramos los 40 años de nuestra organización aquí en España. ¿Y qué significa esto? Pues significa 40 años, llevamos trabajando, luchando por la profesión naturopática y por los profesionales de la naturopatía. ¿Y eso qué significa también? Pues que hemos conseguido muchísimas cosas. Y hemos hecho también muchas de ellas, también nos queda mucho por hacer. ¿Mm? Pues nos organizamos en el año 1984, se constituye nuestra organización con un objetivo concreto, que poco a poco lo hemos ido consiguiendo, como estaba ya comentando, y lo tenemos ya grabado en muchos vídeos que podéis ver, todo lo que hemos conseguido y seguiremos consiguiendo. Pero el conseguirlo implica pues, estar bien organizado, bien estructurado, cohesión corporativa, y por eso lo hemos conseguido, trabajando en equipo, y aquí estamos. Y dentro vamos a compartir, que siempre gusta, nos estáis diciendo, y 40 años llevamos ya. Bueno, algunos menos, ¿eh? Yo me afilié en el año 90. Hay otros compañeros que llevan más tiempo, que yo afiliados, evidentemente, y otros pues llevan menos, otros más, es decir, normalito en nuestros 40 años, ¿no? Y también, evidentemente, como pasa en todas las organizaciones, procesos, pues evidentemente, algunos llegaron ya a la mayoría de edad y ya no están en este mundo, como nuestro presidente fundador, don Diego Prieto, y muchos más que nos han dejado un legado profesional muy importante. Y todos aquellos que durante estos 40 años pues, han ido perteneciendo a nuestra organización. Los nuevos que se han ido incorporando y los que se siguen cada día más incorporando a nuestra organización, porque los objetivos principales, que era el techo laboral, conseguirlo, ¿eh? Pues lo hemos conseguido, que era lo importante. Tenemos derechos laborales y profesionales, y eso era uno de los objetivos primarios. Yo recuerdo las primeras reuniones que yo asistí, pues se planteaba el tema. Se le daba quizá muchas veces más importancia al tema universitario, lógico, ¿no? Si tenemos un título universitario ya está resuelto el problema, vamos a luchar por eso. Había otro que decía, vamos a luchar, vamos a seguir, no vamos a estar esperando a tener el título. Vamos a empezar por los derechos profesionales y laborales, que son importantes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezamos así. Venga, vamos a empezar derechos laborales. Primero, eh, nuestro trabajo, ¿de acuerdo? A ver, también está entrando. Y todos esos derechos pues, los hemos ido consiguiendo en estos 40 años, trabajando y conseguimos nuestros derechos laborales para poder trabajar, pues, como mínimo al principio como autónomo, que podamos montar servicios profesionales, y eso se consiguió a partir del 90. Y ya en el 97 pues faltaba la otra parte que es trabajar por cuenta propia, ya lo conseguimos, trabajar por cuenta ajena. Se consiguió en el 97, lo en el 90. Bueno, y a partir de ahí, pues tenemos todos nuestros derechos sociolaborales conseguidos. Nos queda, como hemos comentado muchas veces, el título universitario, pero ya hemos hablado el por qué no está, qué ha pasado, ¿de acuerdo? Te lo estuve comentando también en una reunión, que preguntaron el por qué, ¿de acuerdo? Pero lo importante es ya lo que hemos conseguido y lo que estamos consiguiendo también, lo que queda por conseguir. Pero eso se hace, evidentemente, como lo hemos hecho hasta ahora y seguimos haciendo, uniendo nuestras fuerzas y trabajando en equipo. Y eso hasta ahora, pues, es un hecho y una realidad. Pero, como siempre comentamos, en todos los programas vamos hoy de un tema concreto. El día anterior hablamos del Parlamento Europeo, ¿no? Y ya en el 97, por primera vez, pues
como organización, pues estuvimos en el Parlamento Europeo en 1997. ¿De acuerdo? Ya han pasado años y ya explicamos el tema. Y vamos a ver también otro tema importante que fue, voy a compartir pantalla. Hola Ever, ¿estás por aquí, cambio? Hola, ¿qué tal? Hola Ever, ¿qué tal? Me alegro de escucharte. Aquí estamos, explicando lo que es la ciencia naturopática y lo que hemos hecho en 40 años, ¿no? Y vamos a compartir un tema que fue, que habéis preguntado, porque nosotros celebramos el Día Nacional de la Naturopatía y somos la organización que hoy día estuvo unos compañeros investigando, ya lo habíamos dicho, pero dije, vamos a investigar a ver si es cierto, pues somos la organización a nivel internacional, también llamado a nivel mundial, que llevamos más años celebrando un Día Nacional de la Profesión. Estuvieron mirando que si aquí, que si en tal país, que tal, 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 no, no. Bueno, pues no es que fuera sorpresa, y algunos ya veíamos que llevábamos años celebrando el Día Nacional de la Naturopatía. Cosa importante porque después ya otros países, sobre todo todos aquellos que somos miembros del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, pues uno de los temas que hemos hablado ya es bastantes países que está celebrando el Día Nacional, que lo estamos impulsando porque es importante, porque es el día que nos unimos todos los profesionales de la naturopatía y celebramos pues lo que somos, profesionales naturópatas. Y ese día pues también entregamos los premios y menciones, que son los galardones, en nuestro caso concreto de la profesión naturopática aquí en España. Ya hay otros países que lo están haciendo, también Europa también, lo cual es importante porque así vamos visibilizando cada vez más la profesión naturopática. Y eso es bueno, esperemos que haya más países, más organizaciones naturópatas que lo vayan haciendo, pero la nuestra, en principio, prácticamente es la primera, ¿de acuerdo? Que se instituyó como Día Nacional, no como Congreso y eso. Voy a poner aquí, voy a compartir pantalla porque se celebró, aquí está el cartelito que sacamos en el año 92, ¿eh? Y creamos el Día de la Naturopatía. Fue en el año 1992, este fue el primer cartel que sacamos. Alguna vez preguntado, que esto ya lo hemos hablado en algunos programas, este fue el primer símbolo, ¿de acuerdo? El símbolo de esta organización en 40 años ha ido cambiando, este fue el primero, ¿eh? Y este es el último, que está aquí, lo veis aquí en la pantalla, este es el último. Hemos tenido, creo que son cuatro, que lo explico una vez en un vídeo que habíais preguntado. El proceso evolutivo, como toda organización, pues hemos ido cambiando con el tiempo también, adaptándonos. Pero este fue el primero, primer símbolo, que es el andrógino de Leonardo da Vinci, une el cielo y la tierra. Bien, bueno, pues fue en el año 92, ¿bien? Se celebró el 31 de mayo. ¿Por qué esa fecha? Porque cuando se entregan los estatutos de nuestra organización es en mayo, el 22 de mayo, que es cuando oficialmente celebramos el aniversario. Y el 31 pues se celebró por primera vez el Día Nacional de la Naturopatía. Se celebró en Andalucía, concretamente fue en Ronda, el 31 de mayo, en Málaga, en el Salón de Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, que nos dejaron el local, que yo fue muy bonito, ¿no? Estuve allí presente. Y este fue el acto. Aquí sigue una intervención sobre historia de la naturopatía. Don Felipe de Torres del Solar también, otro gran naturópata también, que ya nos ha dejado, de este mundo me refiero. Y fue muy interesante, todas las ponencias, todo lo que se hace allí, y después la entrega de premios y menciones, que fue el primer año que se entregaron. Y a partir de ahí, pues fijaros ya los años que llevamos ya celebrando el Día Nacional de la Naturopatía. Este año se celebra en Málaga en conjunción con el Congreso Andaluz de la Naturopatía, que también es de los más antiguos que se están celebrando, sobre todo en España. Y ahí haremos la entrega de premios y menciones, que son los galardones, los máximos galardones de la naturopatía aquí en España. Así que hacemos una invitación extensiva para que ese día, pues, quiera estar allí, se va a hacer híbrido, es decir, en presencia. También se va a retransmitir, va a quedar grabado todo. Y estaremos allí en Málaga, pues, celebrando otro año más el Día Nacional de la Naturopatía. Por lo tanto, de estos 40 años, hoy destacamos la creación de este día tan importante para la profesión naturopática. Y ahí lo que hacemos es reunirnos, hablamos, explicamos lo que hemos hecho, cómo lo hacemos, de qué manera.
y siempre con el objetivo de seguir visibilizando la profesión naturopática. Algunos dicen, pero lleváis tantos años visibilizando esa, ¿y por qué todavía no está? Es una pregunta interesante porque años llevamos. Como organización, 40 años, y como profesión llevamos en España desde 1922. Por lo tanto, para que le gusten los análisis históricos, ¿eh? Hay mucho por ahí. De todas maneras, tenemos un blog, que se llama Cuadernos de Historia de la Naturopatía, que ahí podéis ver un poquito toda la historia, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿no? Y así, porque España concretamente, a la altura que estamos, pues no existe ese gran proceso de visibilización que se llama. Pero lo que sí es importante destacar es que aparte de todo el proceso laboral y profesional, por cierto, un reconocimiento social bastante alto. Que después de 1922 estemos aquí como profesionales, pues creo que es importante, sobre todo por el reconocimiento social. Nos siguen visitando, nos siguen viendo y cada vez más. Bueno, pues aquí estamos. Por lo tanto, queríamos compartir con todos ustedes que nos estáis escuchando y los que estáis también en YouTube en directo, estáis preguntando. Este es el Día Nacional de la Naturopatía y es el más antiguo, a nivel mundial que celebramos. Pues también es orgullo corporativo, que hay que decirlo, ¿no? Orgullo corporativo. ¿eh? Somos los que iniciamos esta celebración. Pues están preguntando aquí que, cuál celebramos ahora, pues empezar a contarlo. El año 92 se hizo el primero, pues en el 2024, ¿por qué número vamos? A ver. Están preguntando aquí, simplemente hace la suma y ponéis el tema, ¿de acuerdo? De todas maneras, en Naturopatía Digital, en Cuadernos de Historia están todos, ¿no? Todos los documentos, todos los premios que hemos entregado, quién se le ha dado, todo está muy documentado y sobre todo una compañera, colegiada, que también está en el tema de la historia, que le gusta, investigando y nos ha pedido que si tenemos todos los carteles. Efectivamente, todos los carteles están en Naturopatía Digital. Puedes mirarlo ahí, lo coges y tienes la colección completa de todos los carteles que hemos sacado del Día Nacional de la Naturopatía. Digo, para aquellos que coleccionan, que les gustan, esta compañera, porque quiere un poquito saberlo, pues ahí está. Entras ahí, lo coges y lo copias. Lo pones en la base de datos y aquí están todos los carteles del Día Nacional de la Naturopatía. Es muy interesante, ¿no? Y después todos los premios que hemos dado también, bueno. La colección, habéis preguntado también por el premio Magíster Natura que damos. Bueno, el Magíster Natura, evidentemente, es el mayor galardón, aquella persona que lleva ya años dedicado a la profesión naturopática, su desarrollo, promoción, todos los niveles, se lo otorga el Magíster Natura. Pues en todos estos años, pues ya sabes, está también puesto el listado de todos los Magíster Natura que hemos entregado hasta ahora. Este año, pues. Estáis preguntando, ¿y este año aquí? Pues este año el magíster natural es una persona que ya nos ha dejado, ¿eh? De origen francés, don Daniel Kiefer, gran naturópata, pionero también en la formación naturopática en Francia y en Europa, y hace poco pues nos ha dejado, ha fallecido. Ya en la junta directiva de nuestra organización pues se le había otorgado, pero por circunstancias se le dará título póstumo porque se va a entregar en noviembre cuando hacemos el Día Nacional. Y se le entregará título póstumo a don Daniel Kiefer, grandes naturópatas europeos contemporáneos. ¿Mm? Por eso, este Día Nacional es tan importante que ya nos conocen en todas partes y prácticamente los premios los hemos internacionalizado también. Para mí eso es importante para nuestra imagen profesional naturopática a nivel internacional. Bueno, pues dentro de los 40 pues, queríamos ir comentar este tema tan interesante como es la creación del Día Nacional de la Naturopatía. Y ahora vamos a ver aquí un tema interesante que es, y vamos a comentarlo porque habéis preguntado otra vez el tema porque siguen con la ciencia, pseudociencia, con la misma paliza de siempre. Y ya en uno de los programas trajimos una cita muy importante de uno de los grandes filósofos contemporáneos, que oye, había fallecido hace unos años, ¿no? El que él abogaba por abandonar el término pseudociencia por su concepto de categorización semántica. Recordáis que lo habíamos comentado ya, no aguanto otra vez esos comentarios. Está en uno de los vídeos recientes que
Está, pero es que sigue con la misma cantinela. Entonces, vamos a comentar este esquema importante que veamos la diferencia entre lo que es ciencia y lo que no es. Voy a compartir pantalla y que quede clarito, digo, para qué ya, ¿eh? Que siguen con la misma cantinela y no se callan nunca. ¿Eh? Y vamos a repetir lo que es la naturopatía para que quede clarito. Bien, naturopatía es una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Esta es la definición, nos pregunta qué es la naturopatía. Siempre hay que responder de esta manera. Después podemos ampliar, ¿eh? Algunas frases, ahora comentaremos algunas, ¿no? Que habéis preguntado, bueno, ¿y definición de naturopatía? Está la que decimos, la que es corporativa, profesional y científica. Después vamos matizando a todas las profesiones. Esto se dedica a esto, hacemos esto, vamos matizando, pero esta es la definición, una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Punto. Que el otro día vimos lo que dice en las redes, esto y el otro, que si alternativo, que si terapia, que si medicina, que naturopática, ¿se acordáis, no? El cacao mental tan enorme, ¿eh? Que al final empiezan a confundir, ¿no? No es, simplemente es así. Ya vimos las disciplinas. Y esta es la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Así de sencillo es. Ciencia, observación, observamos el hecho, bah, el hecho no plantea la duda metódica, lo que llama el obstáculo epistemológico en ciencia. Pero ya dijimos que la palabra problema sonaba lo que suena. Entonces en ciencia hablamos de obstáculo epistemológico. No hay un problema que tenemos que resolver, no hay un obstáculo epistemológico. ¿Eh? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues elaboramos la hipótesis. Primero está, observamos. ¿Qué observo esto? Para, planteo la hipótesis. La hipótesis tiene un planteamiento que dice lo siguiente, sí, entonces esto, ¿de acuerdo? Una hipótesis no es, esto es así, esto existe, esto no. Y una formulación concreta para que esa hipótesis sea sustantivizable y operativizable. Luego son preguntas filosóficas. ¿Qué es el hombre? ¿Existe Dios? ¿Qué es la libertad? Pero eso no son hipótesis que se pueda contrastar. Las hipótesis tienen una formulación también muy concreta y si entráis en otro blog que tenemos, que es ciencia naturopática, veréis la parte que dice las hipótesis en naturopatía, cómo se elaboran las hipótesis en naturopatía, como en toda la ciencia, pero evidentemente adaptada al marco conceptual y a la investigación naturopática, es decir, a la naturopatía basada en la evidencia. Bueno, pues esta es la diferencia de ciencia y pseudociencia. Tenemos la hipótesis, viene el proceso para hay que contrastarlas, las hipótesis hay que contrastarlas, como mediante un experimento, y a partir de ahí pues elaboramos teorías y leyes. Así de sencillo. Simplificando, ¿eh? Es complejo, los pasos a seguir del método científico, o sea, la investigación científica. Esto está simplificado. ¿De acuerdo? Pero aquí una parte clave que habéis preguntado, hemos hablado de las hipótesis también naturopatía, que es la revisión bibliográfica. Yo observo, veo algo. La primera pregunta obvia de si alguien más ha observado lo mismo que yo y se ha dado cuenta de lo mismo que yo estoy observando, eso es lo básico, es lo fundamental. No puedes decir, he observo esto, venga, venga, he descubierto esto. No, primero viene revisión bibliográfica. Una pregunta simple, ¿alguien antes que yo está observando lo mismo que yo estoy observando? Sí, pues te pones a revisar, eso hay herramientas y estrategias de cómo hay que hacerlo, y dice, pues mira, aquí tenemos ya casi 2000 que han observado lo mismo y le han dado estas respuestas, no estas soluciones, no estas respuestas. Bueno, pues estupendo. Ya tenemos la primera parte y a partir de este intervalo entre observación y revisión bibliográfica ya elaboro la hipótesis. No, venga, ya sé que hay alguien que lo ha dicho, ¿no? Se experimenta teoría y leyes. Y la pseudociencia solamente se queda en esto. Observo, ni reviso bibliográfica, ni nada. Y de la hipótesis me paso directamente a elaborar una ley, me salto a experimentación y teoría. Decía, ahí no hay confrontación, no avanza nunca, porque hay un paso importante que es la experimentación, la contrastación, verificación o falseación también. Una hipótesis se verifica o se pueda falsear, está bien construida, ¿de acuerdo? Ahora ahí no se puede verificar, se puede falsear,
Evidentemente no está bien construida la hipótesis, no que sea ni verdadero ni falso, porque eso no entra en la ciencia. La ciencia no dice si esto es verdadero o esto es falso. ¿De acuerdo? Simplemente verifica, contrasta verificación, o después de falsear la hipótesis, pues se replantea otra vez y se va avanzando. Y esta es la diferencia que he preguntado, que si también está la diferencia entre una y otra, sin desfase. La naturopatía pues, cumple, tiene observa, hipótesis, experimentación, teoría y leyes. Entre teoría y leyes pues, tenemos también modelos. Bueno, a partir de las leyes también se elaboran modelos también de intervención naturopática, ¿no? Lógico que haya modelos también, ¿no? Y así como avanza la ciencia, ahora y nos saltamos este paso, yo observo, le doy vuelta a la cabeza, digo, esto es así. Después le pongo un nombre y ya tengo pues, la nueva terapia y la lanzo por ahí. Ever, esto lo hemos escuchado más de una vez, que sí. Me dice, le pone un nombre y lo lanza, que sí. Y siempre le ponen un nombre lo más raro que se pueda, ¿no? Sin contrastar, sin revisión bibliográfica y sin nada. Y si vemos internet en las redes, la cantidad que hay es enorme, con todos los apellidos que queramos ponerle, ¿no? Y si después hacemos una revisión, se llama pensamiento crítico, o sea, revisiones, vemos que prácticamente todos han copiado el mismo sitio. ¿Bien? Porque un tema importante en el método científico es la revisión bibliográfica y después la bibliografía. Ahora veremos un artículo también interesante que lo habéis comentado. Hay que ponerla. Lo que no vale decir, yo tengo esto, escribo un libro, hago algo y después no hay ninguna referencia. ¿De dónde habrá sacado esta persona esto? Pues una novela, que esas son críticas que se hace también en nuestra profesión, que hay algunas que no tienen referencia, ni dónde la habrán sacado, de dónde viene esto. Bien, pero eso pertenece a una etapa, como toda la ciencia, donde todavía no habíamos entrado en la sistematización. Y en la naturopatía ya hace más de medio siglo que entró en lo que se llama el proceso de sistematización para toda la ciencia, ¿no? Y bueno, naturopatía se presenta algo, vienen las evidencias científicas y los estudios que lo corroboran. Nada más, ¿de acuerdo? Así que este es el esquema que habéis preguntado, diferencia. Esta es la diferencia entre uno y otro. Punto. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque ya hemos comentado, la comunicación en naturopatía es fundamental. Nos pregunta, pues, pero todavía estudiantes, ¿qué estudias? ¿Y eso qué es? ¿Naturo qué? Hay que explicarlo. Y los que ya somos profesionales todavía nos preguntan, ¿y eso naturo qué? Ah, ¿eso qué es? ¿Medicina natural? Hay que explicarlo. ¿Cómo se explica? Pues teniendo estos conocimientos para poder explicarlo y decir dónde estamos y qué es lo que hacemos. ¿De acuerdo? Así que aquí está uno y otro. Clarito. ¿Y cómo funciona? Y como naturopatía, evidentemente, pues estamos aquí o veremos ahora en la evaluación de tecnología naturopática con respecto a la curcumina. ¿De acuerdo? Y bueno, pues dicho esta parte que es importante, ¿bien? Vamos a comentar ahora en naturopatía digital dos temas importantes al respecto. Primero, una onomástica que se celebra, que es importante también recordar a nuestros ilustres antepasados, es decir, los que construyeron esta profesión. Y hay uno y después hay un artículo que vamos a, también que habéis comentado, muy interesante sobre el tema del ajo. Y ahí vemos cómo es el procedimiento que hemos visto antes, científico. ¿De acuerdo? El ajo, pero volvemos a lo mismo a decirlo de antes, que no quiere decir que el ajo cure esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo otra vez. Habéis leído, sí, el ajo, qué interesante, qué tal, que sí, sí, pero vamos a ese modelo marco conceptual. ¿De acuerdo? Si leemos el artículo, la conclusión no es el ajo cura esto. ¿De acuerdo? El marco conceptual, ¿cuál es? Que dentro del programa personal de salud, es decir, dentro de la metodología de intervención naturopática, incluiremos el ajo a nivel nutricional, como complemento, como suplemento. Lo vamos a utilizarlo, pero preguntemos a la persona antes si le gusta. Porque es verdad que dice, "Hostia, a mí el ajo no me gusta. Ni siquiera con aceite ni con nada, es que no me gusta". Bueno, pues estupendo, cambiamos. ¿De acuerdo? Digo esto que es importante porque nos lo estáis comentando que lo repitamos muchas veces. Sí, lo vamos a seguir repitiendo para que no se confunda y diga, "He escuchado por ahí uno que dice que esto cura esto. O que el cáncer se cura con esto". Hombre, no.
Eso es pensamiento mágico, ¿de acuerdo? Pensamiento mágico lo describe muy bien Aldous Huxley en su obra Un Mundo Feliz, cuando habla del soma. Leerlo un poquito. Y se lo describe bastante bien, ¿no? Y después, bueno, otros autores, ¿no? Cuando hablan de ese paso que estamos dando, bueno, que estábamos dando, ya se ha dado, para que algunos todavía se han quedado atrás, el paso de, como dice, Igeia versus Panacea, que es muy interesante. Leer el documento que todos los alumnos de primero de naturopatía, en la asignatura de fundamento, tienen que hacerse comentarios. Está puesto comentario, Igeia versus Panacea. Viene el texto, pues hay que comentarlo, para que veamos lo que hemos hablado otra vez, el cambio de paradigma. No quedarnos en Panacea, sino irnos a Igeia, no en Panacea. ¿Queda claro? Cuando veamos el tema. Pero voy a compartir que es importante, está lo que vimos antes, naturopatía digital. Cambiamos un momentito. Aquí está. Hoy el día 14, que es hoy, una onomástica muy importante. La onomástica de uno de los grandes naturópatas de origen americano, norteamericano, J. Reginald Worley, JR, como decimos para los que se conoce así coloquialmente, y celebramos el 101 aniversario de su nacimiento. ¿Y por qué? Es importante la vida y obra de J. Reginald Worley. Como vemos aquí, doctor naturópata y en acupuntura también. ¿Y por qué? Porque es muy importante. ¿Por qué? Porque se le atribuye haber introducido los 5 elementos de la acupuntura en Occidente. Allá, qué interesante eso, cuestión de leer un poco la obra completa, tu vídeo obra, pero aquí simplemente lo que habéis leído, que algunos habéis sorprendido y lo habéis comentado. ¿Ya? ¿Queréis que introduce la teoría de los 5 elementos de la acupuntura en Occidente? Sí. Porque la acupuntura en Occidente, concretamente en Estados Unidos, pues hasta los años 70, de ahí no se conocía. Empezó a conocerse a raíz de la apertura. Todo el mundo supongo que conocería algo de historia, cuando el presidente en aquella época de Estados Unidos, Richard Nixon, pues fue a China y se entrevistó con Mao Zedong. Entonces, si recordaréis un poco todo aquello, a partir de ahí se va conociendo lo que es la acupuntura y se va entrando. Es de los pioneros e introduce la teoría de los 5 elementos. Curioso, ¿no? Era hijo de ingeniero, fue introducido en la acupuntura a través del interés de su padre en la antigua filosofía china que le gustaba, y ahora observa dónde estudió acupuntura. No estudió en China, ¿eh? Buscado la localidad, dejó la escuela, todo el tema, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Salista todo el tema, una vez que termina la guerra, pues practica la fisioterapia y comenzó a estudiar naturopatía, osteopatía y acupuntura, ¿eh? Y en los años 50 viajó aquí, es importante, a Taiwán, Singapur y Corea para proseguir sus estudios de acupuntura. Fíjate dónde lo estudió y obtuvo el doctorado en acupuntura. Y allí fue donde conoció el sistema que se llama de los 5 elementos de la acupuntura y cómo eso se relacionaba evidentemente con lo que había estudiado naturopatía, con el bienestar de la persona físico, mental y espiritual, ¿eh? Para ir a la raíz de los problemas. Por eso traemos hoy eh, la importancia que, y eso hay que destacarlo. A veces, no, es que los 5 elementos, tal, sí, sí, pero alguien lo introduce, alguien lo sistematiza, alguien le da la forma, lo estructura y lo relaciona con, como hizo él. Lo va relacionando y dice, para aquí está. Y a partir de ahí se desarrolló la teoría de los 5 elementos, ¿eh? Que voy a estudiar, aquí están los maestros donde estudió, ¿eh? Le fue concedido el título de maestro de los 5 elementos de acupuntura. Después regresó a Gran Bretaña, fundó el Colo Tradicional de Acupuntura, ¿eh? Le siguió la creación, de institutos de Estados Unidos, entre ellos el World Instituto Clase de Acupuntura en Miami, Florida, en el año 88. Y a partir de ahí pues, se va desarrollando, aquí más o menos, que hablamos antes, los años 70, ya empiezan los Estados Unidos, después de que Nixon pues, visita, ¿verdad? Si conocéis la anécdota, ya la hemos comentado otras veces, fijaros que fue a partir de casi una anécdota que después evidentemente se profundizó en ella y no fue tan anécdota como contaron después, pero se va introduciendo, y a partir de ahí, pues, posteriormente, ya la acupuntura, pues, se incluye en los estudios de naturopatía, ¿de acuerdo? Ya después la primera universidad que se montó en Estados Unidos,
En el primer programa de estudio, pues ya se incluye también la acupuntura en la formación naturopática. Y en España, en el año 1981, se elabora el primer libro blanco de la naturopatía, un estudio de 3 años, año 81, 1981, ya también se incluía los estudios de acupuntura dentro de la naturopatía. Igual que en Estados Unidos, igual que en Alemania, en muchos países pues se incluye, otros no, por una serie de circunstancias, pues no quedan incluidos como tal. Pero ya en los años 70, cuando se funda ya la primera universidad de naturopatía, pues se va incluyendo y más elementos que se van poquito a poco introduciendo en la formación naturopática. Pero fue el que empezó, el que lo introdujo, y elaboró la teoría de los 5 elementos de la forma que actualmente conocemos. ¿De acuerdo? Escribió un montón de artículos, como bien sabemos aquí, y falleció en Florida. ¿eh? Y es que esta anécdota es muy interesante. Fijaros qué curioso que la habéis comentado, que él siguió hasta el final como muchos, ¿no? O sea, a pesar de 2 ataques al corazón, Worley continuó viajando por los Estados Unidos y todavía estaba viendo pacientes 2 semanas antes de su muerte en Miami, Florida, el 2 de junio del 2003. Oye, ha sido hasta última hora. Escribió un montón de artículos, ¿no? Publicó muchos libros, entre ellos en la acupuntura for you, o sea, la acupuntura para ti, Talking About Acupuntura en Nueva York, Menos Meridianos, bueno, tiene un montón de libros muy interesantes. Y el artículo termina diciendo esto con lo que habéis comentado, efectivamente, se incluyó como tal. Bueno, sería difícil imaginar la acupuntura en Occidente sin sus contribuciones. Lo dejamos ahí, ¿vale? Algunos habéis comentado el tema de Francia, sí. Es lo que llama la cuestión histórica. La cuestión histórica siempre, lo que hablamos antes, el constructo, ¿no? ¿Quién fue, quién no fue? Bueno, hay suficientes datos. ¿Bien? Este articular final, pongo esa frase, la habéis comentado. También otro en Francia que también está ahí, bueno, pues esa es la historia. La historia es documentación, es debate, ¿eh? Y hay posicionamientos también muchas veces, ¿no? Por lo tanto, él como buen el doctor en naturopatía, pues utilizaba esa herramienta tan importante, o incluso antes de fallecer, y estaba todavía incluso cuenta que incluso estaba ya en la cama y pasando consultas. ¿eh? Y terminó. Bueno, pues no sé, sería difícil, termino con la frase y la repito, sería difícil imaginar la acupuntura en Occidente sin sus contribuciones. Aquí está. Y por eso, el día 14, pues, habría que celebrar su onomástica, que es importante, y cómo lo hizo y de qué manera lo hizo. Y a partir de ahí, fijaros que ahora vamos a compartimos, que habéis preguntado, porque también hay por ahí el debate, una compañera también por ahí que le han pedido, mira, cómo actualmente, aquí está, cuáles son las herramientas que utilizamos en naturopatía. Esto ya lo hemos comentado un montón de veces, pero como seguís preguntando, porque tenemos incluso también una compañera, varias compañeras que, ya que estamos hablando de acupuntura, que si un naturópata, por lo menos en España, en otros países también podemos utilizar acupuntura. Sí, es una herramienta importante que hoy la utilizamos, pero, repito, dentro del marco conceptual de la naturopatía. Naturópata no va a utilizar nunca acupuntura para curar una enfermedad, ¿vale? No lo va a utilizar, me dice, llevo una aguja para curarte una retinopatía diabética, por ejemplo. O sea, una etiqueta diagnóstica. No va a hacerlo nunca, porque evidentemente no es el concepto. Aquí donde está el tema, aquí está. Voy a compartirlo. Está en inglés, pero se entiende perfectamente qué es lo que hace, qué herramienta utilizamos en naturopatía. Pues aquí está, voy a compartir pantalla y lo vemos por penúltima vez otra vez. A ver dónde está puesto, aquí está. ¿eh? Digo penúltima vez porque preguntan tanto, incluso en España, por ejemplo, tenemos estos temas que vienen de nuestra casa y esto que se puede hacer, no puede hacerlo, creo que lo he explicado miles de veces. Sí, se puede hacer. Hay países, por ejemplo, que no. Acupuntura, por ejemplo, en otros países, naturópatas no las son poquitos, la mayoría sí. Bueno, pues aquí están las herramientas que utilizamos en naturopatía que, ¿de acuerdo? Se puede traducir, si vamos a traducirlo a español, a ver cómo se traduce, porque a veces es complicado traducirlo en directo, pero bueno, estas son, y lo hemos repetido,
bastantes veces y seguimos repitiendo que la intervención naturopática es multimodal. Es decir, no decimos, tómate esto o te voy a hacer esto para curarte esto. ¿De acuerdo? Es multimodal y tiene un procedimiento. ¿Eh? Lo que vimos, la acción etiotópica directa, ¿te acordáis, no? La acción indirecta y la acción global. O sea, tiene su metodología de intervención naturopática, su proceso de intervención naturopática y su proceso del acto naturopático. No es tómate esto y tómate esto y tómate esto y te lo voy a mezclar todo. Y si lo mezclo todo, tiene que ser fantástico. Eso le llamamos regar por inundación. No funciona. ¿De acuerdo? Mezclarlo todo, pues como es bueno. Estas son, primero, es multimodal. Y aquí está las modalidades. La nutrición, ¿eh? Y si vamos a dejarlo en inglés mejor. A veces las traducciones son tremendas. Lo dejamos así mejor, venga, lo dejamos en inglés. Todo el aspecto de alimentación y nutrición, que es fundamental. El tema de la herbología. Bueno, ¿y por qué pone medicina herbaria, medicina herbológica? Que eso ya lo hemos hablado otras veces. ¿No? Vamos a hacer también un programa al respecto. El concepto que hay de naturopatía, por circunstancias históricas, evidentemente, del mundo anglosajón, del otro. ¿De acuerdo? Incluso centroeuropeo también, ¿no? Estamos de acuerdo, en los fundamentos estamos todos de acuerdo. Después viene la expresión del fundamento. Por eso alguno pregunta, ¿y por qué pones aquí medicina cuando está en inglés, ¿vale? Herbología, hago esta matización porque es que es complicado a veces la historia de dónde viene y dónde viene otro. Estamos de acuerdo en los fundamentos y en los procedimientos y en la metodología, ¿de acuerdo? Después del lenguaje ocurren estos elementos, pero estamos en ello. Consejos de estilos de vida, es decir, promoción de la salud, educación para la salud, el tema del agua que es fundamental, ¿eh? El tema en español se llama naturopatía manual o actología, ¿de acuerdo? En inglés también se llama naturopatía manipulative, manipulative, ¿eh? Para que aquí le han puesto esto, pero esto es naturopatía manual en español. Pero vamos, ya sabemos, utilizamos alimentos, plantas, evidentemente el estilo de vida, ¿eh? La intervención naturopática en el punto 12. ¿Te acuerdas, Enrique, en el punto 12 que habíamos hablado? Después, todos los aspectos. El agua es fundamental en todos sus aspectos, ¿eh? Las técnicas manuales, naturopatía manual en español o aptología, ¿de acuerdo? Y aquí está homeopatía, ¿eh? Que también se introduce en la práctica naturopática, se introduce poco tarde, se introduce en los años 30. Y en la formación naturopática se introduce también en los años 70. O sea que se tarda tiempo en introducir la homeopatía. Benedicto Luz no la incluyó dentro del primer programa de estudio. La acupuntura, cuando no se conocía a principios del siglo XX, pues no pudo incluir la Benedicto Luz tampoco, ¿no? ¿De acuerdo? Y la homeopatía tuvo su gran debate y Benedicto Luz dijo, no se puede incluir porque está, diríamos, como en la frontera de que puede o no puede. Y hasta los años 30, años 36 creo que fue, sí, 36, en Centroeuropa, lo que ahora es Alemania, pues un gran naturópata de aquella época, todavía no estaba hasta aquello regulado como estamos ahora. Cuando decimos naturópata es lo que comenté en el programa anterior, vamos a ponerle naturópata. No tenía el título, pero el criterio naturopático sí lo tenía. Ya lo consideramos dentro de los umbrales de la naturopatía. Me estoy refiriendo a Emmanuel Felker, ¿de acuerdo? Tenía su consulta, utilizaba el agua, las plantas, lo que utilizamos siempre, y fue el primero que empezó a utilizar homeopatía. Y a partir de ahí incluso empieza a darle a reformar algunos temas interesantes que él hizo y posteriormente pues se va practicando hasta que ya al final pues se introduce dentro del diseño curricular de la naturopatía, pero como digo, se tarda su tiempo, ¿eh? No entra hasta los años 70. Sí, claro, el tiempo que tarda, porque había sus dudas al respecto de que si era un método natural, cómo funcionaba, pero ya se incluye. Por eso la Federación Mundial de Naturopatía lo incluye dentro del programa y después viene toda la parte de la higiene, salud, ¿eh? El movimiento Nature Cure de aquella época de Estados Unidos, que en España, en todo lo que es nuestra cultura hispana, se llamaron los saludadores. Saludadores era esa figura que
que hubo durante bastantes siglos, que significa el que da salud. Entonces, el nombre que teníamos aquí antes de naturópata ya a partir del año 1922, pues se llamaban saludadores, el que daba salud. Como en Estados Unidos se llama Nature Cure, pues bueno, se utiliza ese nombre, que significa pues la cura natural, el agua, la tierra, el sol, el aire, el estilo de vida, lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y después añade que también naturópatas como tal en otros países que pues, también utilizan, y aquí está, acupuntura, que es lo que también habéis preguntado. Una compañera que también está en el proceso, que está, aquí está. ¿Eh? Ya lo pone porque hay otros países, por ejemplo, que el naturópata no utiliza acupuntura y otros sí. Esto prácticamente en todos. ¿Eh? Por eso la federación dice comúnmente que se recoge después de una gran encuesta que hizo en todos los países a ver qué se estaba utilizando. Entonces, hay algunos que digo que no, que el naturópata no lo utiliza en España. Sí, otros países también. ¿De acuerdo? La terapia intravenosa, pues no lo utilizamos aquí, otros países sí. La terapia de quelación, nosotros aquí en España, vía intra, no lo utilizamos, vía oral, sí lo utilizamos también. Algunos temas concretos, para metales pesados, pero no en el sentido estricto de terapia de quelación, cirugía menor. En España y otros países, pues tampoco, hay otros que sí. En Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay unas competencias en cirugía menor. Después la hidroterapia del colon. Pues hay países que la Europa que la utilizan más. Por ejemplo, estaba acordándome aquí de un colega nuestro en Grecia, ¿ya? Que lo utiliza bastante. Aquí también se utiliza. Bueno, no es una práctica muy común dentro de la intervención naturopática, pero lo utiliza también. Y después una serie de elementos que hay países que sí tienen competencia y otros no para hacerlo. Por lo tanto, aquí están las modalidades que la Federación Mundial de la Naturopatía establece que son las herramientas que utilizamos en naturopatía. Son las tradicionales que se han utilizado siempre y después vienen las que hay países en que se utilizan unos más y otros menos. Por lo tanto, para responder a nuestra compañera, la acupuntura entra dentro de la práctica profesional naturopática. ¿De acuerdo? Pero siempre, repetimos, dentro del marco conceptual de la naturopatía, que no vamos a utilizar la homeopatía para curarte ¿eh? el síndrome de Horner, por ejemplo, ¿no? O te voy a darte homeopatía para curarte, ¿eh? O te voy a poner aguja para curarte, o te voy a dar una planta para curarte un gastrinoma, no sé cuánto. ¿De acuerdo? Te estamos hablando de otro marco conceptual. ¿Eh? De los primeros, yo creo que fue casi de los primeros que ya empezaron con la terminología. Me estoy refiriendo a don Manuel Saeta Charán, que empezó. Hay que abandonar la terapia, la patología, como decía en mi técnica, me decía, la doctrina térmica no se conjuga el verbo curar. Y ahí empieza todo un desarrollo en la taxonomía y nomenclatura naturopática que entra dentro del marco conceptual. Si no es un lío, ¿eh? Tremendo. Y empezamos a probar, y después al final dice, oye, no funciona, y vienen los otros y dicen, no, eso no tiene base científica, porque confunde la aplicación dentro del marco conceptual. Bueno, pues aquí está lo que habías comentado, esas son las modalidades que la Federación Mundial de Naturopatía establece, que son las competencias y lo que estudiamos en naturopatía. Bien. Después se amplía más, temas de investigaciones, etcétera, etcétera, y después estas son algunas que hay países en que está permitido a los naturópatas hacerlo y otros no. Entre ellos la acupuntura. Pero en España, pues en principio no hay ningún tipo de problema aplicado dentro del marco conceptual de la naturopatía. ¿Vale? Así de claro. Una serie de circunstancias que estamos observando, ¿eh? Cómo lo están en cierta manera, están viniendo a consulta, hablando claro, viniendo el tema, para un poquito que usted hace acupuntura, que si no lo hace, que si puede, que si no puede hacerlo, no, no. Hasta ahora podemos hacerlo sin ningún problema, aquí está establecido. Y hasta que no salga publicado aquí en España en el Boletín Oficial del Estado, pues, ¿de acuerdo? Aquí está, esto es lo que dice la Federación Mundial de Naturopatía y esto es lo que hacemos. Y después está un tema de historia que habéis preguntado también un montón, uf, porque lo hemos comentado aquí, aunque hay una ponencia que hice también, creo que fue el Encuentro Hispanoamericano de Naturopatía en Argentina sobre, fue Juan Steven Dully, que Juan Steven Dully es quien establece el criterio
naturopático. Como lo hemos comentado muchas veces, pues quería mandar un par de correos que sí podíamos comentar, ¿eh? Más extensamente el criterio naturopático de Juan Steven Dulin. Bueno, pues no hay ningún problema, se comenta qué es lo que quiso recoger en ese criterio y sobre todo el por qué lo hizo en el contexto histórico. Voy a compartir pantalla del criterio naturopático de Juan Steven Dulin. ¿De acuerdo? Un momentito. Porque Juan Steven Dulin elabora el criterio, ¿eh? En un momento histórico muy concreto. Estamos hablando de 1958. 1958, 2024 han pasado ya 66 años, que sí. Y él lo elaboró quizá un poco porque la naturopatía en aquel momento te estaba no que estuviera dispersando, sino que parecía que estaba perdiendo un poquito los principios fundacionales, que es un gran debate en los años también 40 en Estados Unidos tremendo, cuando fallece Benedicto Luz, por el gran debate, que habéis preguntado también qué pasó en aquel momento. Hemos quedado porque es un tema complicado, ¿de acuerdo? Y como es complicado, necesitamos mucho tiempo. Yo creo que vamos a dedicarle un programa entero a lo que pasó en aquella época, ¿de acuerdo? Porque el criterio naturopático, él lo elaboró para retomar un poco el hilo conductor de la naturopatía de aquella época, ¿de acuerdo? Porque se había perdido, no es que se perdiera, simplemente era que, ahí está por aquí el criterio naturopático, sí está por aquí. ¿Eh? Lo elaboró en la 50, no es que se hubiera perdido o dijera, oye, se está perdiendo esto, no se pierde, simplemente que hay un tema concreto que también lo desarrolla una ponencia concreta que se llama nihilismo terapéutico. El nihilismo terapéutico consiste en lo que ya sabemos. Yo tengo este problema, aquí no me lo resuelve, me busco la vida por aquí y me lo resuelve. Se llama nihilismo terapéutico, para que después le ponen nombre. Ah, es que este, pues, le voy a llamarle tal, como hizo este señor que era americano, político, que tenía un problema y no se lo resolvieron, se lo resolvieron por otro sitio. Y si ya lo tengo, medicina alternativa, que fue el que inventó el nombre en los años 70 también, ¿no? ¿De acuerdo? Después llega otro y dice, bueno, nihilismo terapéutico, bueno, pues medicina negra, medicina blanca. La negra son esto y la blanca es la que yo estoy haciendo, que me he enterado que esto es bueno. Eso desde el punto de vista del análisis racional se llama nihilismo terapéutico. Lo que pasa es que después te pasan estas cosas y no tienes una capacidad de análisis, pues le pones un nombre. Dice, esto me lo ha resuelto y esto que no me... ya lo tengo. Medicina esogética, por ejemplo. Y le pones un nombre. Don Manuel Saeta también le pasó lo mismo. Tenía un problema, me lo resuelve, me busco, este me lo ha resuelto. Pues ya está. Medicina natural. ¿No? Llega otro, mira, este no me lo ha resuelto el tema, voy para allá. Pues damos vuelta, pues sintetergia, no sé cuándo, y le ponemos un nombre. Que es muy interesante la sintetergia, ¿eh? Interesantísimo, lo recomiendo. Hay que leerla bien y profundizar. Pero vamos a irnos al análisis racional. Nihilismo terapéutico. Vamos a quedarnos con ese nombre porque esto le ha pasado a todo el mundo, la mayoría. Empezando por Benedicto Luz también le pasó, tenía un problema y dice, me lo resuelve, me voy, ahí este me lo ha resuelto. Bueno, de Benedicto Luz realmente pasó un acto racional, vio el contexto histórico, contexto de justificación y buscó. Luego dijo, yo invento algo para luchar contra esto, porque esto como no funciona, me invento otro con otro apellido porque es más bueno que este. Complementario, alternativo, natural, ve todos los nombres que se le ponen, ¿no? Repito, apuntarlo por ahí, que son términos que hay que utilizar en los debates, que no tenemos que participar. Nihilismo terapéutico, no es otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues Juan Steven Dully también pasó por lo mismo. Tenía un problema y si no me lo resuelve, pues me busco por ahí y me lo resuelve. Y un señor le puso un buen programa y le resolvió el problema que tenía de salud. Oye, esto es importante, esto es interesante, esto hay que desarrollarlo, ¿eh? Pero Juan Steven Dulin hizo algo interesante. Una vez que se recupera y dice, oye, esto es interesante, pues y se enteró que ya Benedicto Luz había abierto su escuela en Nueva York y dice, pues yo voy a estudiar esto, que es muy interesante. Es un análisis racional, ¿eh? No dijo, no, no, esto le voy a llamarle medicina no sé cuánto, terapia no sé cuánto, poner esto algún nombre raro. Y después, pues, no, escribo y ya tengo una terapia nueva, una medicina nueva. No, no, no hizo eso. Lo que hizo fue, dice, bueno, claro.
escuchó, viajaba por aquí, se nos pone una voy a estudiar. Y es el primer naturópata de habla hispana que obtiene un título de naturopatía. El primero, porque empieza nuestra historia. El segundo fue don Jesús Castro aquí en España, era en Argentina. Y ahí empieza la historia, cuando dijimos, tienes el título y tienes los conocimientos, ¿no? Cuando te doy esto, te doy una planta, te doy aquello y te has curado. La historia empieza como explicamos el otro día cuando empieza. Bueno, pues Juan Steven Dulin vive ese contexto histórico en que unos y otros, porque el que le resolvió más o menos el tema con todo lo que le hizo, le puso, dice, "Oye, esto funciona". Él utilizaba dos términos, medicina blanca y medicina negra. Ya sabía a qué me estoy refiriendo, ¿sí? ¿Eh? Él lo sabía. Sí. Sí, sí, ese que estáis escribiendo ahí, ese, efectivamente. Decía medicina blanca y medicina negra. Y claro, le sorprendió esto de medicina blanca, medicina negra, me suena a mí a eso de magia blanca, magia negra, no sé cuánto. Después el otro medicina natural, el otro no sé cuánto. Y dice, esto se está un poquito desviando de realmente de lo que es, ¿no? Entonces en el año 58 se siente y dice, no, no, el criterio naturopático es esto. ¿De acuerdo? O sea, el marco conceptual que estamos comentando. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo es el criterio naturopático de Juan Steven Dully. Lo he explicado mil veces, pero hay que explicarlo no una, sino 200.000 veces. Sí, sí, efectivamente. Al ir lo que estás comentando, compañero, efectivamente. Medicina blanca, medicina negra. Es lo que hizo. Es que a veces las cosas hay que meterlas en su contexto histórico. No sacarla del contexto porque si no parece cachondeo, que sí. Es la impresión primaria, pero ir al contexto, ¿vale? El contexto. Y ahí se entiende mejor por qué lo dice, por qué elaboró y cogió esos conceptos. Pues con Steven Dulin, entonces le damos el 60, estamos en el 66 aniversario. Pero bueno, y está Juan Steven Dulin. ¿Alguna vez habéis comentado el tema que digo, sí, en Argentina? Ya viene por su biografía. Todo el tema, el título, también en un vídeo por ahí, también pues muestro el título, me lo mandó su nieto, ¿eh? Escribiendo la historia. Dice, "Pues mira, pues yo tengo aquí una copia del título". Y digo, hombre, ¿sería usted tan amable? Y dice, sí, efectivamente, y mandó el título de Juan Steven Dulles de la American School of Naturopathy de Nueva York, con su título de naturópata. Efectivamente, estás comentando aquí en el YouTube lo que estáis escribiendo, que sí, que era de origen francés, efectivamente, y de la magia medicina blanca, medicina negra es que era francés, era de origen francés y empezó después. Se fue a Argentina, pero prácticamente él vivió allí todo el tiempo y lo desarrolló todo allí. Pero efectivamente, tal como estáis comentando, no se os va ninguna, compañeros, no se os va ninguna. Pero bueno, eso es bueno, era de origen francés, efectivamente, porque allí fue donde conoció a este señor y tuvo ese problema y se recuperó. ¿De acuerdo? Él estudió, aquí está la escuela que fundó Benedicto Luz, estudió allí, junto con los demás también, José Castro, estos son todos los de habla hispana que estudiaron allí por primera vez, José Castro, José María Rodríguez Novela, también era español, Fernández también estudió, nicaragüense Rosendo Argüello, el cubano Juan Artiga, sí, había todo un elenco de pioneros que estudiaron en la escuela de Benedicto Luz y empezaron ya a desarrollar la naturopatía con las dificultades que implicaba por la traducción al español de la palabra naturopat, que era muy difícil traducir al español. Incluso Juan Steven Dully tuvo dificultades para traducirla y dice, bueno, es muy complicado. Aquí es complicado traducir la palabra naturopat, ND, doctor naturopat a español. Es complicado, ¿de acuerdo? Y como era complicado, él también tuvo ese problema a la hora de traducirlo. Entonces, pues lo tradujo, estás preguntando cómo lo tradujo, pues ya lo he comentado muchas veces. Vale. Ya sé que llevas poco tiempo en el canal, disculpa por la expresión. Él lo tradujo como naturología, ¿de acuerdo? La palabra naturopatía hasta los años 60 posteriormente, costaba mucho aceptarla, ¿eh? Por las implicaciones que tenía, porque en español naturopat lleva el prefijo patos, y la mayoría pato la asocia a enfermedad, que sí. Me dijo una vez psicopatía, ludopatía, naturopatía, vaya. No me acuerdo una vez que dijo uno, dice, qué palabra más fea, ¿no? No voy a decir lo que le contesté por circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero se adoptó.
la palabra y punto. Pero él también tuvo dificultades y le llamó naturología. Bueno, el criterio que elaboró, él le llamó el criterio naturopático en el año 58, en esa serie de puntos, con la terminología de aquella época. Unidad de origen de todas las enfermedades, atribuible esencialmente a múltiples errores en nuestra manera de vivir. Es el primer principio de la naturopatía, oye, nuestro estilo de vida, nuestra relación con el medio y cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural, social, físico, mental y espiritual. ¿De acuerdo? Él descartaba evidentemente lo que le llamamos ahora el compromiso vital. Compromiso vital que lee, porque te comprometas la vida, un accidente, tema, o que venga un problema genético o algo y hay un compromiso vital. Ahí la naturopatía no entra, está hablando de lo que entiende por lo normalito. ¿De acuerdo? Para que no demos lugar, como dijo había uno, es que si está una operación, un quirófano, para que poner el antibiótico. Digo, hombre, es que hay un compromiso vital y dicta una unidad de cuidados intensivos. Estamos hablando de compromiso vital, no estoy hablando de este tema. ¿De acuerdo? Digo, que también lo dice mucho, ¿no? Es que tal, es que ustedes no sé qué. No, vamos a ver, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? Sitúese en las coordenadas, ¿vale? Segundo, las leyes naturales son verdaderos imperativos vitales que no pueden ser transgredidos impunemente. Que Juan Steven Dulles también estaba también en ese famoso movimiento naturista vegetariano, que es importantísimo. Eso forma parte de los fundamentos filosóficos de la naturopatía. Él quería aclarar un poquito lo que era naturopatía y lo que era también naturismo en aquella época. ¿Eh? Todavía lo confundía. ¿Eh? Os remito al artículo de la semana pasada que hicimos el comentario, ¿de acuerdo? Que decía que confundir naturismo con naturopatía es lo mismo que confundir socialismo con sociología. ¿Eh? Hicieron muchos comentarios y seguía haciendo comentarios al respecto. ¿Qué hace? ¿Vale? Tercero, respirar, moverse, comer y eliminar los residuos, ¿eh? del metabolismo son gastos esenciales de nuestra existencia. La respiración pulmonar y cutánea, el aseo, pigmentación de la piel, movimiento, reposo, alimentación, la debida eliminación emontorial, ¿de acuerdo? Con el autodominio sobre nuestros hábitos y pasiones, constituye evidentemente los principales factores de nuestra salud y de nuestra normal longevidad. ¿No dice? Bueno, para aquella época del año 58, está bien, ¿no? Bueno, que eso es la naturopatía, no otra cosa. Pero no. Lo explicó muy bien, como dejó clarito el criterio, que no era como llegaron alguna aquella época con el nombre que también sacaron de medicina natural. Que por eso lo matiza aquí, lo deja muy claro, que no se trata de cambiar esto artificial por lo natural, ¿verdad? Pero ya estuvimos explicando lo de los corticoides naturales, ¿no? Y no hay corticoide artificial y corticoides natural, hombre. Y ahí no hay antibiótico artificial, antibiótico natural, ¿de acuerdo? Y no hay insulina artificial, insulina vegetal, como una planta que dice, esta es la insulina vegetal, hombre. Ya empezamos a mezclar categorías semánticas y no se pueden mezclar una con otra, ¿no? ¿De acuerdo? Y viene el lío, por eso lo explica también, lo deja muy clarito en este apartado, ¿eh? ¿No? No se trata de decir, yo tengo esto, yo tomando esto, pues en vez de esto hay algo natural que para no tomar esto, pues vaya usted a la medicina natural y le curará la enfermedad ¿con qué? Pues con lo que hay. Y al final dice, oye, esto no funciona. Hay que tener en cuenta estas variables. Después, esto sí que es importante, le da mucha importancia, porque también dio muchísimas charlas, conferencias. Él hablaba mucho de la reeducación higiénica. Reeducación higiénica, le llama educación para la salud, que no es lo mismo que educación sanitaria. ¿De acuerdo? Deficiencia de la educación en las costumbres constituyen las principales causas de enfermedad. Muy bien, año 58. Lo que hemos hablado, Enrique, te acuerdas los aspectos psicosociales, los aspectos estos, los aspectos que siempre medioambientales, todos los aspectos que tenemos en cuenta. Cómo nos educan, cómo nos forman, que nos dicen, oye, que el frío es malo, que te resfría. Claro, le tengo miedo a los fríos, ¿qué hago? Pues me tapo y pongo la calefacción, lógico. Y como esto, un montón de elementos que le da mucha importancia, por eso habla de reeducación higiénica, que es fundamental. Y aquí hace ya una aclaración muy importante con respecto al concepto que utilizar de enfermedad, porque todavía hay gran debate de cambio semántico y terminología. Hasta el año 70 no se empieza a dar claramente. Se va entrando en ello, ¿eh? Pero el año 70 es cuando ya se empieza a cambiar toda la terminología, adaptándola evidentemente a el marco conceptual de la naturopatía. Y dice, el conjunto de desequilibrios funcionales que englobamos en el término de enfermedad es siempre la expresión de los esfuerzos
que realiza el organismo para defenderse contra factores patógenos o, importante, adaptarse a condiciones antifisiológicas de vida. ¿Está? ¿Lo dice claro? Y esto ya hoy, evidentemente, hay no evidencia científica, hay miles y miles y miles que lo van corroborando lo que decía Juan Steven Dully. Sí. Después se vaya al aspecto que influye. Antes está lo positivo, respirar, moverte también, lo negativo, ¿cuál es? Pues evidentemente el aire contaminado, el sedentarismo, lo que le llama surmenage, no lo que olvida que era de origen francés. Físico mental, carencia de sexo, intoxicación, acidosis, desmineralización, costumbre, pasiones, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? ¡Buah! Que claro lo deja, ¿eh? Y el organismo se defiende más o menos bien contra estos efectos. Según la vitalidad, que es lo que utilizamos en naturopatía, que nos critican mucho, sois vitalistas, claro que somos vitalistas, no somos extraterrestres. Vivimos en el planeta Tierra tiene un medio, ¿no? Por lo tanto, los naturópatas nos basamos también en un principio filosófico que es el vitalismo. ¿Por qué? Porque no somos extraterrestres, ¿vale? ¿De acuerdo? Y tampoco somos inteligencia artificial, por lo tanto, ¿dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? Por lo tanto, es normal que nos basemos en el vitalismo. ¿Eh? Yo creo que eso nos critican, pero un montón. Y todo el tema, aparte, evidentemente ya introduce algo importante, el genotipo, la herencia. Traemos una fuerza, de hipnosis, se llama la fuerza vital, que son naturopatías clave y fundamental, que determina la inmunidad natural a las infecciones, la cicatrización de la herida, la curación. Bueno, si ya está estudiando inmunología, sabemos ya, esto está bastante estudiado. Estamos hablando del año 58, ¿eh? Y los síntomas de la enfermedad que son naturales. O sea, son lo que hemos hablado muchas veces. La salud es el estado natural del ser humano. Aquí estoy yo. Yo me aparto del estado natural. Entonces, la naturaleza, con mayúsculas, en el sentido de argumento ontológico, no de fenómeno atmosférico que intenta la naturaleza. Oye, volver otra vez al estado natural y pondrá en marcha muchos mecanismos. Entonces, él lo aclara aquí, dice, los síntomas son defensas naturales. Las enfermedades son crisis de purificación humoral, de limpieza orgánica y de eliminación tóxica, y es la naturaleza. Ahí pone la medicatrix por tradición. El concepto medicatrix no existe en el corpus hipocrático, ni en el griego clásico, ni nada. Son una interpolación de los traductores del Renacimiento del corpus hipocrático. Nada, no existieron. No. El término que se utiliza en naturopatía ya actualmente es regeneratrix, que sí lo acuñó, una acuñación del siglo VI, que sí existió, que lo acuñó Alejandro de Traye, que sí existe el término, regeneratrix, vis natura regeneratrix, pero se acuñó el término medicatrix, natura medicatrix, bueno, y siguió, pero ya hoy en día se ha cambiado, ¿vale? Lo digo porque alguna vez puntualizado está aquí, pone medicatrix, sí, lo pone porque es lógico en aquella época, y todavía algunos lo utilizan, sí, porque es que no han leído el corpus hipocrático ni la historia. A veces ocurren estas cosas y todo el mundo, pues evidentemente, como en todas las profesiones, no tiene que saber todo al 100%, ¿a que no? Imposible. Así. Por lo tanto, es normal, después de hacer la crítica oportuna, pero son eliminaciones, adaptaciones metabólicas, ¿eh? Y nuestro organismo, ¿qué hace? Si yo cojo y me aparto de aquí, por si vuelvo otra vez, ¿qué hago? Por fiebre, esto, dolor, todo. Porque tienes que volver otra vez, ¿no? ¿Para qué? Pues evidentemente, ¿cuál es el estado natural del ser humano? La salud. Lo explica muy bien, recoge toda la tradición, evidentemente, pero pone los puntos para decir esto es el criterio naturopático y esto es naturopatía y lo otro no es. ¿De acuerdo? Yo tengo un síntoma, te voy a dar una planta, te voy a hacer esto, te voy a poner un imán para quitarte el síntoma o curarte una enfermedad. Ya eso lo decía don Manuel Esaida también en los años 30. Los agentes naturales de salud nos utilizan para suprimir un síntoma o curar una enfermedad. ¿De acuerdo? Lo decía claramente, está en los años 30 porque recoge también toda la tradición para elaborar criterios naturopáticos. Y la función, ¿cuál es del naturópata? Utiliza el término terapéutica. Don Manuel Saeta ya decía que había que abandonarlo. En los años 70, pues prácticamente ya la terminología se abandona y se utiliza otro sufijo. Esto ya lo propone Pierre Valentin Marchesot. Dice, esto ya hay que cambiar, no podemos seguir con el mismo tema. Y se cambia, pero él lo sigue utilizando. Bueno,
en ayudar a la naturaleza, como ya hemos comentado. Todas las enfermedades se curan con alguna evacuación por la boca, por el ano, por la vejiga, por algún otro envoltorio. Por la piel, pues está el sudor, uno de los principales y común de todos los males. Buscar en nuestra conducta la fuente de nuestro estado de salud. ¿Veis que claro lo pone? Lo que hablamos el otro día, la responsabilidad personal y la responsabilidad compartida a nivel social. Punto. Y todos los esfuerzos que se hagan para divulgar la higiene natural que le llama en el gran público y aumentar su confianza en la cura natural de salud. Serán siempre poco, como decían, de tantas conferencias que dio. Y aquí está su título, lo mandó su nieto, ¿eh? Del American School, el título que tuvo Juan Steven Dulin, diploma de doctor naturopático. Bien, a partir de ahí, termina diciendo Juan Steven Dulin, concluye el texto aludiendo directamente a la naturopatía en los siguientes términos. La causa verdadera del crédito a la naturopatía a través del tiempo y en todo el mundo reside, sin embargo, más que en sus bases teóricas, en sus constantes éxitos. La juiciosa aplicación de los agentes naturales de salud, recoge el término acuñado por don Manuel Saeta Charán, el agua, la tierra, el sol, el aire, el reposo, lo que decía Benedicto Lu también, ¿de acuerdo? La dieta, está todo el tema, hasta basta para obtener la normalización de la salud mientras sea todavía posible. Así concluye, y evidentemente este es el criterio naturopático que elaboró Juan Steven Dulin en 1958. Después en el 64 afianza más sus enunciados, abandonando el término terapéutico y terapia, ¿eh? Y va cambiando un poquito más a los postulados más acordes ya con la naturopatía. Bien, bueno, pues como habéis preguntado que he hablado tanto del criterio naturopático, aquí lo tenéis. Estos son los puntos que él elabora y a partir de ahí, pues, diríamos, se reconduce un poquito de esa dispersión que estaba viendo en aquella época, esto, lo otro, ya. Claro, que se va un poquito, ¿eh? Y ya las primeras escuelas de naturopatía en Europa surge, la primera surge en Escocia, en Inglaterra, va subiendo a escuelas durante todo el siglo XX, se va sistematizando y fijaros desde que elabora Juan Steven Duller el criterio naturopático en 1958 hasta que en España se elabora el primer libro blanco de la naturopatía en 1981, pasa tiempo, ¿no? Y se recoge, para que era complicado. Aquí la literatura que nos basamos, 30, 40, 50 y durante la dictadura también, son obras de José Castro, Nicolás Capo, Ferrandi, nos va basando lo que había. De aquella época lo que se permitía publicar, también aquí, mucho venía de Argentina, ¿eh? Me acuerdo de Estraspelo, como se decía aquí en España, ¿eh? Venía de fuera, venía de Argentina, mucho material de allí. De aquí ya José Castro, fijaros, el primer libro que él publica, aquí en España en los años 60, es con autorización de la Dirección General de Sanidad de aquí de España de aquella época. Tuvieron que darle permiso para publicar un libro sobre naturopatía, ¿qué os parece? ¿Eh? Que no le puso ese nombre todavía porque estaba el debate. Los demás libros pues los publicaban en Argentina. No había otra opción, ¿no? De acuerdo, había todo un gran movimiento de desarrollo y ahí se publicó. Bueno, pues este es el criterio naturopático de Juan Steven Dulin, que no os olvidéis, primer naturópata de habla hispana que tenemos. Interesante, ¿eh? Y aquí está el artículo que vamos a analizar hoy para que veáis cómo funciona. Pero voy a darle un poquito aquí. Un momentito. Que habéis preguntado para que veáis cómo es una investigación. Ya hemos puesto, que nosotros ya pusimos también uno, vamos a poner también otro, porque estáis comentando cómo se hace. Bueno, pues aquí está el del ajo que habéis comentado también, que es muy interesante, para que veáis cómo es una investigación. Está por aquí, aquí está el ajo. Compartimos. Esto que aparece aquí cuando le dais naturopatía digital son los anuncios, de vez en cuando le dais porque para elaborar todos los artículos, investigar, pues hay que echarle muchas horas y no hay financiación ninguna. Si de vez en cuando le dais, pues agradecemos. Bueno, pues aquí está el artículo. Todos los artículos van dentro del área de conocimiento que corresponde. Está la nomenclatura que hay que ir aprendiendo. ¿Eh? No que hay que ir aprendiendo, es que hay que aprenderla, haberla aprendido ya. Área de conocimiento, tecnología naturopática o naturopatía aplicada. Módulo, naturopatía alimentaria, trofología. Ya no se pone la nutrición, medicina, todo. Compuestos derivados del ajo, moduladores epigenéticos y sus efectos antitumorales, que es lo que había comentado. Pero repito, esto no quiere decir que el ajo cure o que te vaya a coger, te va a desactivar un gen o lo va a activarlo o no va a desactivarlo. Ojalá fuera tan simple, ¿de acuerdo?
Esto en naturopatía le llamamos reduccionismo metodológico, que es el único reduccionismo que utilizamos. Pero evidentemente, teniendo en cuenta los demás aspectos del marco conceptual, el reduccionismo ontológico y epistemológico, nunca, nunca, nunca lo utilizamos en naturopatía. El reduccionismo metodológico, sí, que es la crítica que nos, ¿te acuerdas? Nos hacía en Wikipedia, que lo vimos el otro día, pues esta gente está en contra también de cuánto reduccionismo. No, mire usted, lea usted un poquito y escuche, ¿eh? Antes de, porque se puede opinar diciendo, yo opino esto. Bueno, vale, una opinión, ahí está ahí. Pero no, esto es. Tiene ahora que aplicar lo que decía Voltaire, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Decía, dice, el hombre necio, traducido al español, ¿no? Que es necio de por sí, dice, afirma o niega con rotundidad. Necio, ignorante también, ¿no? Afirma o niega con rotundidad y ser que es sabio y sabe algo, lo que hace es dudarlo todo de una duda metódica, ¿no? ¿Ves la diferencia? ¿No? Uno afirma esto es así porque lo digo yo. Y él dice, "Uf, duda metódica no es escéptica, ¿vale? Esas afirmaciones contundentes, cuidado con ellas. Por lo tanto, hecha esta matización, el artículo va en la línea que hemos comentado, es decir, se plantea el obstáculo epistemológico, es decir, qué es lo que hay, ¿de acuerdo? Piensa el cáncer, una enfermedad muy heterogénea que supone una grave amenaza para la salud de toda la humanidad, a pesar de importantes avances, no sé cuánto, va a encontrar lo que hemos visto antes, el Ation Zero, llama el obstáculo epistemológico, ¿con qué me encuentro? Mire usted, me encuentro con esto, ¿eh? ¿Y qué? La tasa de supervivencia sigue siendo una debido al diagnóstico tardío, la resistencia a los fármacos y las reacciones adversas, lógico. Eso es lo que te encuentras. Bueno, por tanto, es muy necesario estudiar el mecanismo de desarrollo del cáncer y formular intervenciones terapéuticas eficaces. Bueno, pues está bien. Ya tengo lo que dice el problema, el obstáculo epistemológico. ¿Ahora qué hago? Voy a ver si encuentro algo, porque aquí lo pone claro, ¿no? Dice, la resistencia a los fármacos, diagnóstico tardío y reacciones adversas. Bueno, en la revista que está publicado, pues mira, investigaciones de fitoterapia. Bien. Como sustancia bioactiva ampliamente disponible, los productos naturales han demostrado un potencial anticancerígeno evidente, especialmente al dirigirse a los cambios epigenéticos normales. Te refieres aquí precisamente a las metilaciones, acetilaciones principalmente, ¿de acuerdo? A nivel epigenético, los microARN, todo ese tema tan interesante. Bueno, resulta que ven que sí, que hay algo. Y directamente dice la principalmente parte activa del ajo, que lleva azufre, disulfuro de alilo, ¿ves? De los cuales el contenido, aquí está, el trisulfuro de dialilo es el más alto, representando más del 40% de la composición del ajo. ¿Bien? Y como todos estos compuestos han sido reconocidos como antioxidantes, hay cientos de estudios al respecto desde el año 45, que fue cuando empezó a estudiarse el ajo. A nivel científico, antes, la tradición siempre la utiliza en todos los aspectos, pero ya a partir de los años 40 empieza a haber ya estudios, ¿eh? Es lo que hablamos de, aplicando el método científico. ¿De acuerdo? Han sido reconocidos como antioxidantes para la prevención y el tratamiento del cáncer. Sin embargo, el mecanismo molecular del efecto, tal tema, no sé cuánto, los compuestos del ajo siguen sin estar claros, lógico. ¿Eh? Y estudios recientes han identificado compuestos DAS derivados del ajo, un diadil tiosulfato, que desempeñan un papel fundamental en la desmetilación. Estos son islotes que tenemos en el propio ADN, ¿no? Lo que hablamos antes, la metilación o la promoción de la acetilación de las histonas como inhibidor epigenético. Sí, metilación, acetilación. ¿De acuerdo? Y las histonas son fundamentales de tenerlas estables. La histona, ¿se acordáis, no? El caduzo de Mercurio, las dos serpientes. La histona lo que está en medio que mantiene la estructura, ¿no? Pues ahí es fundamental todos los procesos que estamos viendo, mantener bien lo que es la metilación y la acetilación. Y así se mantiene estable las histonas, si no, ¡pam! Y da problemas. A partir de aquí se hace la investigación oportuna y observan efectivamente que esta sustancia concreta sí actúa en estos dos aspectos concretos, la desmetilación y la acetilación de las histonas. Esto es resumen, dice, oye, ¿por qué no está puesto todo? Hombre, aquí os pongo el enlace que ya había entrado, lo habéis visto, le dais el enlace y lo veis entero. Eso es completo, esto es un resumen nada más. Se llama el abstract, se llama resumen que tiene, aquí está la revista. Podéis entrar, es pública, después hay artículos que son free, son libres, otros son, voy, hay que pagarlo. Lógico, las investigaciones tienen también su coste.
Y el resumen queda claro de cómo el tema. Ahora bien, vamos a repetirlo otra vez porque lo estáis diciendo aquí que lo repitamos 1.000 millones de veces. ¿Vale? El artículo no está diciendo que la va a curar cáncer, que no lo está diciendo. ¿No? Pues claro, efectivamente, si alguien quiere un poquito, he leído este artículo, he escuchado esto, pues rápidamente, ¿a quién tiene usted que consultar? Pues un profesional naturópata colegiado, aquí en España, en nuestro caso concreto, oye, he leído un artículo, he escuchado por ahí que el ajo, tal tema, que se están investigando, pues consulte usted un naturópata colegiado, como nosotros. Donde ve usted este símbolo, este muñequito, en esa consulta hay que entrar rápidamente porque es de confianza. ¿Eh? Punto. Porque si a veces leemos esto, escuchamos vídeos y voy a probar porque como esto de libre venta, evidentemente ajo podemos comprar en cualquier sitio, sí, comprimido, extracto, lo que queramos y también estamos ricos en las ensaladas. Pero si ya pensamos como esto, me tomo esto, cuidado, para ese momento siempre, siempre hay que consultar a un profesional, un naturópata colegiado. De acuerdo que conoce muy bien sus competencias, está bien establecida, ¿eh? Con toda la documentación de autorregulación de nuestra organización. Todo lo que viene a nuestra consulta, mire usted, que es que me han dicho que me tome esto, me ha dicho este que me tome esto, y me ha dicho este que en Barcelona hay uno de cuánto que no sé qué te da esto, y otro me ha dicho que hay uno que te da esto, y se llevan así, al final lo que se hace, como decimos, es, que el tiempo se va rápido, ¿vale? Y todo el mundo hemos escuchado eso más de una vez, me han dicho que hay uno que tal, me han dicho que, ¿no? Que se toma usted esto que, y todos opinan, ¿eh? Tengo una señora, le puse un producto dentro del programa y fue a comprarlo y dice, no, esto es para esto, no es para esto. Veo una reduccionismo, ¿no? Y después la llama a la persona que conozco y me dice, yo le mando este producto, se lo da a usted y punto. No entre en comentarios. ¿Sabré yo para qué se lo he mandado, no he recomendado? Pues opinó y le dijo, dame la otra, no dudo porque ya llevamos tiempo y tiene confianza. Y dice, "Mire usted, no, esto me ha dicho esto y yo me lo llevo. Si usted me lo da bien, si no, me voy a otro sitio. ¿De acuerdo? Y empecé a contarle que aquello era para ello. Ve la mente reduccionista, esto es para esto. Y si tú te mandas el producto esto y no tienes esto, no te va a servir. ¿Ves el razonamiento que te da el de la tienda? Me llama la tienda. No, mira, esto es un naturópata colegiado, está bien formado y sabe qué es la intervención multimodal y cómo actuar del producto, que para eso lo hemos estudiado y sabemos cómo funciona. No de forma reduccionista ni de forma terapéutica, curativa. Por lo tanto, como lo sabemos, el de la tienda mejor que se calle un poquito y le diga, toma usted el producto y se lo lleva. ¿Vale? Y el responsable, si pasa algo, es el profesional naturópata colegiado, ¿eh? Y no el de la tienda que quiere cambiarle el producto. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, este artículo cumple con estos requisitos y ahora vamos a entrar ya en la evaluación de la tecnología naturopática y volvemos a lo mismo. Hay estudios, ya hemos visto que del ajo pues, hay investigaciones, o mucho más, pero no habéis preguntado sobre la cúrcuma, que hablamos el otro día de la curcumina también. Y dice, oye, ¿hay estudios del tema de la curcumina para procesos de esta índole cancerígeno oncológico? Sí, los hay, pero uno dirá, oye, qué pesado eres todas las veces que lo dices, que hay que decirlo, porque después vienen los otros, los del titular, ¿eh? Los del titular, ¿no? Como comentaba el otro día uno, decía, muy bien comentado, el titular es de siempre, ¿no? Yo, oye, usted con este, ¿cómo se llama? Yo me llevo muy bien, somos amigos, pero inteligente, una persona fantástica, nos llama de maravilla, nos conocemos de pequeño, todo el tema, ¿eh? Pero vamos, hace 8 meses que no nos vemos. El titular, hace 8 meses que no se ven porque se llevan mal, no sé cuánto. Que yo, y el otro en el artículo dice que yo ¿cómo eres? Mira que sí que no nos llevamos bien. Yo no he dicho eso, es el titular. ¿Veis el problema de los titulares o no? Y para evitar eso hay que repetirlo 1.000 veces. Aunque dicen algunos que ya repetirlo la segunda vez, uf, ya es que hay un problema. No, ya hay que repetirlo 1.000 millones de veces. ¿De acuerdo? Para que después no lugar a malentendido que está entendido que está que la cúrcuma. ¿De acuerdo? Hay que ser pesado. Bueno, compartimos pantalla para que veáis un poquito algunos artículos concretos de investigaciones muy interesantes y además hecha la mayoría en el siglo XX ya, en el siglo XXI. Y a ver si pone aquí acceso rápido, un momentito, aquí está. Y vamos a ver algunos estudios concretos en esta parte ya final de evaluación de tecnología naturopática. Y a veces sorprende, ¿no? Porque hay tantas investigaciones y dice, vaya, ¿cuántas investigaciones hay de esto, no? Bien.
A veces sorprende, ¿eh? Y muchas veces dice ahí, suficiente financiación para llevar la fase uno, fase 2, fase 3, fase 4. A veces es complicado, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora algunas investigaciones que están hechas, lo he puesto por orden alfabético, como hago siempre, de la cúrcuma en lo que en naturopatía hacemos procesos de la RNB en la fase sexta. ¿De acuerdo? Que solo hemos estudiado naturopatía, ¿no? La terminología naturopática hablamos de procesos, voy a compartir pantalla, y así vemos en las investigaciones o estudios y revistas, ¿no? Que compartimos. Y la terminología naturopática, a mí, proceso RNB fase sexta. ¿Qué significa esto? Metodología de la intervención naturopática en proceso de respuesta a normalización biogónica en fase sexta, o fase alobiótica, punto. Terminología naturopática. Recordemos que el naturópata en España y en todas partes, pues tenemos también, donde estamos legalizados, tenemos unas competencias concretas, ¿vale? Competencia significa unos límites, donde ejercemos nuestra actividad profesional y fuera de ese límite, evidentemente, como en todas las profesiones, se habla de intrusismo. ¿Lógico o no? Sí. Bueno, pues dicho esto, ya lo hemos comentado, nuestro código deontológico viene recogido nuestras competencias, qué es lo que hacemos, cómo no lo hacemos, cómo trabajamos, ¿de acuerdo? Cuestión de leerlo un poquito y no dejarse guiar por tópicos típicos, me han dicho esto, lo otro, qué tal, nada, eso es. Hay que pensar un poquito, pensando y analizando. Bueno, vamos a ver algunos estudios, por ejemplo, como digo, del siglo ya XXI, este reciente, el 2020, el mecanismo de la actividad anticáncer de la curcumina, concretamente, tipo de cáncer en concreto que es el cáncer de próstata. ¿Eh? En la práctica naturopática vamos a utilizarlo, sí, pero dentro de nuestras competencias. Que esto hay que explicarlo un montón de veces para que entiendan dónde están nuestras competencias y cómo trabajamos. ¿De acuerdo? Que no, retomando la palabra que dije la otra vez de nihilismo terapéutico en naturopatía, es una conferencia que estuve dando explicando cómo se pasó en su momento del nihilismo terapéutico, que era, esto no funciona, a una ciencia y una sistematización, como pasa en muchos sitios. Hay que dar una explicación a algo, y si no se le puede dar una explicación en ese momento para ese algo, pues hay que buscar otra explicación y otra metodología. Pero repito, una no anula la otra. ¿De acuerdo? No se trata de anular una a la otra. Y repito otra vez, Mario Bunge lo define muy bien, hay que leer un poquito. La lógica de la investigación científica, teoría de realidad, una serie de manuales obligatorios, modelos de teoría abarcante. Por eso los alumnos de primero de naturopatía, en la asignatura de fundamento, que es clave, en la bibliografía hay un libro que es fundamental, que todo buen naturópata que se preste tiene que leer, que se llama Teoría y realidad de Mario Bunge. Yo me lo recomiendo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí se va viendo, es decir, modelos de teoría abarcante. No quiere decir que la naturaleza tiene que una serie de fenómenos, y que dar una explicación. Y esa explicación implica una praxis, una práctica. Pero esa práctica, esa explicación no anula las anteriores, simplemente que son nuevas. El ejemplo clásico que he explicado del perihelio de mercurio, por ejemplo, o de otros fenómenos que dan otras explicaciones, pero no anula la otra. ¿De acuerdo? Se llama modelo y apuntarlo. Además queda grabado, va a quedar grabado, entonces no preocuparos, pero vamos, apuntarlo por ahí. Modelo de teoría abarcante de Mario Bunge, grande filósofo argentino, ya ha fallecido, creo que vivió, llegó a los 100 años, los pasó, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, queda claro este tema, por lo tanto, evidencia hay, sí, que son estudios, ¿vale? Naturópatas nos basamos en estudios científicos, en revistas indexadas, revisadas por pares, sí, aquí está, ¿vale? Va a haber otro. Curcumina es la sustancia bioactiva, sustancia anticáncer, ¿eh? Y su interacción con los medicamentos. Bueno, revista Expert Opinion, Drug Metabolismo y Toxicología. Bien. ¿Hay interacciones? Sí, vamos a llamarle interacciones positivas y negativas, o menos positivas, ¿vale? Hay cientos de estudios al respecto, vamos a ver algunos más. Lo que hablamos el otro día de la homocisteína, también, ¿no? Induce daño en un cultivo de glioblastoma, como esto mejora por la curcumina. Bien.
glioblastoma, cáncer cerebral, mira otro estudio. Otro ya, pues como podéis observar, hay específico y genérico, ¿no? Anticáncer potencial la curcumina, estudio preclínico y clínico, revista Anticáncer Research, investigaciones, muy bien. Aquí ya, con un medicamento que decía el artículo anterior, el paclitaxel, que es un clásico también en quimioterapia, en el cáncer de pecho, pues también lo utilizamos. ¿De acuerdo? En el ER2, tipo también de cáncer muy grueso, también utilizamos la curcumina, protege el hígado contra eh, la intoxicación por arsénico en un carcinoma en ratita. Muy bien. Aquí tenemos una línea celular también, porque muchos experimentos están en una fase concreta. Cada experimento pasa fase uno, fase 2, 3, ¿de acuerdo? Estos son líneas celulares. Se cultiva y ahí hago el experimento. No en personas ni en animales. Este está hecho en animales, está hecho en líneas celulares de estos, de células de cáncer de pecho. ¿Veo o no? Aquí está. La curcumina, si no le he puesto el subrayado completo, se me ha ido, tengo que ponerlo. Y aquí una intervención multimodal. Curcumina con jalea real, ¿eh? Y el ácido cafeico. Que el ácido cafeico lo lleva romero, por ejemplo. ¿Vale? O sea, ácido cafeico, pensamos en el café, no, vamos a pensar en el romero que lo lleva también. Bueno, y actúa lo que hablamos antes a nivel epigenético. ¿Se ve el artículo que vimos del ajo? Es la expresión genética de ADAMT, se Adam, en un condrosarcoma, células de condrosarcoma, en un estudio preliminar. Es interesante que sí. Bueno, aquí tenemos otro glioblastoma, igual que vimos antes, ¿de acuerdo? A nivel cerebral, pues, otro estudio de efecto de la curcumina, ¿eh? Y estos son cultivos en células. Bien, interesante. Y aquí una interacción que se llama dinámica y favorable, la curcumina con calcifosfamid. En humanos en un mieloma múltiple. Bueno, pero también está hecho in vitro. Perdona, estupendo. Y utilizando como diana el P53, que es el guardián del genoma. Muy bien. Bueno, otro estudio. Curcumina y cáncer. ¿eh? ¿eh? Dice, ese título es muy curioso, ¿no? Una enfermedad, vamos a llamarla antigua, con una solución también antigua. La curcumina induce apoptosis, destrucción programada de la célula, y todo el proceso, las caspasas, esta en la 8, esta es la caspasa 1, la 2, la 3, ¿no? ¿Eh? Atención, aquí está todo el proceso completo. Otro, inhibición de la curcumina, es la expresión genética en pacientes con células con leucemia. Bueno, ahí están los estudios, ¿eh? Muy interesantes. Y por eso que nos conozcan cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, qué utilizamos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pero cuidado, dice aquí, hay que repetirlo otra vez, sí. ¿De acuerdo? Pero aparte que lo repita aquí, ustedes también estáis escribiendo, repetirlo otra vez, porque están preguntando también en el canal, ¿eh? Están contestar también. ¿De acuerdo? No quiere decir que si como este no es esto, me voy a este. Porque este no es esto, me voy a este. Se llama nihilismo terapéutico. Los naturópatas no practicamos nihilismo terapéutico. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Escribirlo y pasarlo. Cientos de veces. No nos basamos en el nihilismo terapéutico. ¿Que la naturopatía surge como toda ciencia, como necesidad para dar explicación a fenómenos nuevos? Sí. ¿De acuerdo? Sí, pero no. Nihilismo de terapéutico. Eso es otra cosa diferente. Pasarlo, porque sé ya por dónde va el tema y la complejidad. Prácticamente hemos podido observar todos los artículos, la mayoría, prácticamente, son todos del siglo XXI. ¿Lo veo, no? Evidencia de la curcumina suprime el crecimiento de gliomas malignos in vitro, en vivo, ¿veo, no? Activando la inducción de la autofagia. Es decir, bueno, vamos leyendo los artículos explicando esto de qué manera, cómo se hace, porque viene objetivo, qué métodos se utilizan y el resultado. Después van explicando y viene la conclusión. ¿eh? Regula, pero es impresionante, ¿eh? Curcumina, y aquí tenemos otra mezcla multimodal con resveratrol, antioxidante muy potente, efecto anticáncer. Publica la revista Farmacéutica, o sea que son revistas indexadas. Revisión por pares, no son revistas de opinión, ya se ve rápidamente, no hay ninguna cita, no hay nada. ¿eh? Y aquí hay una hiperexpresión del ATP, ¿veo? Otra línea celular en un melanoma.
Bueno, curcumina baja en la regulación, en la citoquina inflamatoria, ¿ya? Cáncer de pecho. Bien, ¿vais viendo? Otro también, aquí en la metástasis, bien, los polifenoles, curcumina, previene. Aquí también, este otro, mira, esta otra mezcla, ¿no? Eh, El que vimos antes también, bueno, se puede utilizar también. Otro del 2010 también, curcumina suprime la inestabilidad dinámica de los microtúbulos. Están regulados por las tubulinas, eso es impresionante también, ¿no? Cómo actúa induciendo apostosis, otra vez la línea celular que vimos antes, el MCF7. Curcumina, la que tiene actividad, mira otra vez, otra línea celular de melanoma. Bueno, como podéis observar, hay un montón de estudios, ¿eh? Y todos son, estaba mirando si había alguno del siglo pasado, pero creo que no, todos son de este siglo, ¿ves? Siglo XXI, ¿de acuerdo? Mira que está hecho otro experimento en animales, tiene inhibición, fitoquímico, la dieta, curcumina, y mira que tenéis un derivado de los isotiocianatos, es decir, la sustancia bioactiva que tiene el género Brassica, es decir, col, coliflor, col lombarda, brócoli, aquí lo tenéis, ¿no? Esto viene a corroborar lo que comentamos antes, que vimos en la página web de la Federación Mundial de Naturopatía, la intervención multimodal. ¿Ven? Que es lo que hacemos siempre. O sea, nosotros vamos a decir, ¿toma usted curcumina? No, vamos a preparar un buen programa PPS, un programa personal de salud. Y dentro del programa habrá recomendaciones herbodietéticas y afines, que cómo se llama técnicamente. Te lo preguntó también una colega. Oye, ¿qué se pone? Bueno, recomendaciones herbodietética y afines. Y ahí le ponéis lo que recomendáis. Ponemos usted esto, la marca que queráis, ¿no? Junto con el programa de alimentación, ponéis también esa parte. Recomendaciones herbodietéticas y afines se llama. No prescripción, a poner debajo, complemento. Le ponía el nombre que está acuñado. Y dentro de esas recomendaciones, ¿eh? Si el naturópata colegiado en nuestro caso, pues, veo en ese momento posiblemente lo introduzca con demás elementos, con reverastro, con quercetina, ¿de acuerdo? Intervención multimodal. Nunca va a decir, tome usted esto para esto. Aparte que eso no forma parte, no solamente del marco conceptual, sino también del razonamiento naturopático. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis más estudios muy interesantes. ¿Eh? Y este impresionante también. Esta es un silenciamiento en el humor microsatáreo globocefata en una translocación inducida en un glioma. ¿Qué es una translocación? Posiblemente que un cromosoma ha cambiado de sitio. Impresionante. ¿Eh? Target significa diana, una nueva diana en potencial, nueva diana anticáncer de la curcumina. Bueno, ahí están los estudios. Y aquí otro que está, esta otra línea celular que estáis viendo aquí, el cáncer de pecho. Y otra multimodal. Mira, aquí tenéis otra intervención multimodal en el tema de cáncer de próstata. Curcumina con ácido ursólico. También lo hemos comentado. El tema de la grasa blanca, grasa parda. Y todo lo que se podemos utilizar el ácido ursólico que se encuentra principalmente en las pieles de la fruta. ¿Bien? Otra intervención multimodal y encima una revisión sistemática. Bien, ¿vale? Otros más, como estamos viendo, del siglo XXI, un poquito más temprano, 2003, ¿de acuerdo? Inhibe las interleuquinas proinflamatorias, como estamos viendo aquí, este es un mieloma múltiple, línea celular, oye, aquí hace que decrezca e inhibe la proliferación, aquí está la sensibilidad al imanití que vimos antes, la resistencia, bien, que a veces se complementa. Este es el 2022, hace 2 días, ¿de acuerdo? Este es 2009. Mira, este otro tipo, cáncer de páncreas, inhibe el crecimiento y angiogénesis, un estudio, tal, este está hecho en animal. Bien, aquí está otro estudio. ¿eh? Papel de la curcumina, el crecimiento tumoral, angiogénesis, modelo de ratón, en cáncer de pecho humano. Bueno, aquí están los estudios que se ven perfectamente. Después viene el análisis crítico, evidentemente, lo que es el sesgo, para eso estamos, y el consenso. Después decimos, pues mira, de estos tantos estudios,
y llegamos a conclusiones, recomendaciones, como toda la ciencia. Hace lo mismo, va a ver los estudios y dice sí, recomendación, más recomendación, menos recomendación. Eso se hace en todo la ciencia que tiene una parte práctica, revisiones y cuál está más aceptable y cuál está más recomendado. Mira, este está más recomendado este por esto, por esto, por esto. Que actúa aquí, aquí, aquí están los estudios, ¿no? ¿Eh? Para no entrar en todos los detalles, vamos a saltando algunos de ellos, ver si hay algunos del 2010, lo podéis observar, mientras yo estaba hablando, habéis leído algunos, estáis comentando, ¿ves? Y aquí también todo, no olvidar que la curcumina principalmente es de la cúrcuma, el turmeric, ¿no? Y también tiene otras sustancias, como actúan también la matriz de la metaloproteínas, en este caso la 3, la secreción, en un carcinoma de célula invasivo de pecho. Bueno, potencia la curcumina como multidiana, agente multidiana en cáncer. Bien, células cancerígenas, aquí está, mira, aquí está la línea mTOR clásica, la línea mTOR que le llamamos, ¿no? Es una línea impresionante también, ¿no? Es un sendero, un pathway, como se dice en inglés, ¿no? Inhibe el crecimiento y progresión de las células muy concretas. ¿Veo o no? Está diciendo, va todavía por la B, hay muchos, sí, sí, hay un montón. ¿Eh? Hay un montón. No os preocuparos que hay tela. ¿Eh? No vamos a comentarlo todo, simplemente que cuando hacemos la evaluación de la tecnología naturopática, vemos estudios. Evidentemente, en los estudios también se incluyen algunos que cuestionan, ¿vale? Hay también que leer otros. Mira, hemos hecho esto, pero no se ve claro que hasta 50 miligramos tal tenga una efectividad y a 0,5 no la tiene y puede intoxicar. Oye, también se recoge porque es importante. Pero aquí la evaluación venía a colación la pregunta que había hecho en este tipo de procesos, si había estudios concretos de la curcumina. Pues mira, aquí tenemos un montón de ellos y como estáis comentando, si vamos por las 6, un montón, digo, hay un montón, no os preocupéis. Va a haber algunos más, algunos que sea también, aquí tenemos una fase 2, mira, aquí tenemos ya una fase 2A clínica, ¿eh? Para la prevención de neoplasia colorectal. Muy interesante. Como veis, abarca prácticamente, si podéis observar, lo veis bien, todo el tema, todos los tipos. No hay ninguno que se escape. Todos los tipos actúan. Y en línea celular aquí tenemos los neuroblastomas, ¿de acuerdo? Estas son formas de presentación, cuidado, lo hay en liposomado, hay muchas formas de presentación del mercado. Después hay estudios y dice cuál es la más efectiva, que más actúa. Hay nanopartículas, es decir, después hay muchos estudios en el mercado. ¿De acuerdo? La curcumina decrece, trata la expresión. Mira, aquí tenemos otro tipo, cáncer de vejiga. Curioso, ¿eh? Suprime, aquí tenemos otro en el pecho. ¿Eh? Y mira, lo que hablamos ayer, ¿no? ¿Te acuerdas, Enrique? La osteopontina que hablamos ayer. Que hablamos hablando del tema de. Estuvimos hablando ayer, mira, aquí tienes la osteopontina como también está relacionada en los procesos, como comentamos, y como la curcumina lo que hace es regularlo también. Impresionante, ¿no? Aquí tenemos, mira, aquí está el osteosarcoma, estamos comentando, también la curcumina, otra línea celular, aquí tenemos otra línea celular muy interesante del año 2014, ¿ven? Cáncer de próstata, cáncer colorectal, ¿ven? Tenemos otra línea celular, el cáncer venérea, es preventivo, inhibe, otro cáncer de colon, de pecho, ¿ven? Tenemos un mira, aquí tenemos otro adenocarcinoma de pulmón, incluso de célula ¿eh? microcítica, pequeña, ¿no? Mira aquí, mezclado con otro, ¿eh? Esto en inglés es drug. Estudio del efecto de la curcumina en el ciclo de las proteínas, la regulación y la apoptosis. Mira, aquí tienes un mielógeno, una leucemia mielogénica. O sea, una etiqueta diagnóstica, correctamente. Muy bien. Gracias por la observación, compañera. ¿Eh? Inhibe, aquí tenemos otro a nivel de hígado. Aquí a nivel de hígado, ¿veis? ¿Ven? Aquí tenemos otro también, a ver, de próstata, el crecimiento y metástasis. Bien. Revista publicada, Cancer Prevention Research. No vamos, digo, entrar en todos ellos, simplemente la pregunta que había hecho el tema. ¿Hay estudios? Sí. Los estudios, hay que ver el sesgo, que es importante. O sea, hacer análisis y ahí se incluye el sesgo. ¿Cómo se ha hecho la investigación? ¿Qué métodos se ha utilizado? ¿De acuerdo? Analizar bien los resultados y la conclusión, y después por todos los gráficos.
Para ello ya hay herramientas, ¿no? Que lo ponen los programas y te ahorra un montón de trabajo. Todo estudios estadísticos. Pero a veces es bueno leerlo, entretenernos un poquito, leer el artículo entero, con todos los gráficos que ponen, con todo lo que hay. Bueno, y vamos sacando conclusiones. Lo dejamos aquí porque fijaros todo lo que hay, ¿no? Me dice, vamos por la D, sí, vamos por la D, pero aquí podéis observar todos los tipos que podamos y todas las investigaciones, y hay muchas más, ¿eh? Tenemos otro, ¿eh? Mezclado con medicamentos y sin medicamentos, interaccionan unos con otros, uno de forma negativa, otro positiva, ¿de acuerdo? Y en todos los tipos es curioso porque a ver si voy bajando, está 101, 102, bueno, hay un montón de estudios, ¿eh? Fíjate, estamos todavía por la G, a ver cuántos he puesto. Tengo un montón de estudios, ¿no? Si va por la L, por esto, por lo otro, 400, joder, barbaridad, ¿no? ¿Cuántos estudios, no? Sí, vamos por la W. ¿Eh? Mira, aquí tenemos otro, una leucemia mieloide, una etiqueta diagnóstica de leucemia mieloide aguda. ¿Eh? La curcumina, la proliferación. ¿Eh? Aquí tenemos otro. Mira, aquí tenemos que comentar antes de cáncer de célula microcítica. Bien, la etiqueta diagnóstica. Aquí otro, los clásicos, linfoma de Burkitt, linfoma de Darton, los Hodgkin, todos los que queramos. Hay de todo. ¿Veis? Otro de los de pulmón también, ¿de acuerdo? De pulmón, de piel. ¿Eh? Mira, aquí tenemos otro de piel también. Muy interesante, otro estudio, líneas celulares. Bueno, qué barbaridad, ¿no? Sale un montón, ¿no? Por la Y. ¿Eh? Te va viendo, ve aquí un montón de ellos. Mira, el 2015 prácticamente casi todo yo estaba mirando. Son todos del siglo XXI, ¿eh? Sí, prácticamente todo. Antes del siglo XX, yo no lo he visto, ¿eh? Si veis alguno, eso vaya entrando en las bases de datos. Si veis alguno antes del 2000, creo que los hay, tiene que haberlo seguro. Enviármelo, ¿no? Para ponerlo también en la cita. Pero la mayoría, como podéis observar, del siglo XXI, ¿eh? 2016, 2014, 2015, ¡buah! Son todos súper recientes, ¿no? Inhibe, mira, este inhibe la metástasis. Mira, aquí tenemos otro que no habíamos visto antes. ¿Veis o no? Otra etiqueta diagnóstica clásica de un cáncer de tiroides papilar. ¿Bien? ¿Eh? Inhibe, aquí tenemos otro de tiroides, el mismo autor. Está haciendo un montón de estudios. Empezáis, todos los estudios que tiene un montón, ¿no? Hay algunos autores que se han puesto a investigar, algunos, ¿no? Y tienen cientos y cientos de artículos, ¿eh? De que alucina, bueno, a ver cuántos hemos puesto. Para tener una buena, pues aquí está. 620 estudios. ¿Eh? Como este era un tema importante e interesante, las dos facetas, importante e interesante. Oye, dicen por ahí que no hay idea, que tal, que los naturópatas, que tal, que la naturopatía tiene base científica, que tal, que tal. Bueno, siempre la misma cantinela. Bueno, pues hemos cogido uno, hay muchos más, hay miles de estudios. ¿De acuerdo? Esto nos basamos. Y aquí está la revista. Tecnarse una Journal Clínica Experimental Pathology. ¿Eh? La revista, por ejemplo, esta Cáncer Ciencia, Ciencia del Cáncer, Biomedicina, Report Biology Molecular, ¿eh? Journal Celular Biochemistry, Cancer Biology Therapy. Bueno, son revistas indexadas. Mira, está muy interesante. Oncotarget, bueno, Tumor Biology, European Journal of Cancer, es decir, revistas indexadas de revisión por pares. ¿De acuerdo? Estas son las evidencias en las que nos basamos, estudios científicos. ¿Eh? Pero cuando a veces es impresionante, no impresionante, es que los humanos somos así, tenemos unos constructos y a través de ahí pues, construimos nuestra propia realidad. Yo tengo un constructo que a mí me interesa, como dije el otro día, pues soy presidente del Comité Internacional de Ateos Reconstituidos, pues ¿qué voy a decir de Dios? Cosas buenas seguro que no, es normal. Ahora los constructos, voy a hacer constructos, tengo el mío. Ahora después viene el debate, decimos "Hostia, que es un constructo, y yo tengo el mío, está el tuyo, ¿vale? Pero podemos llegar a unos acuerdos, viendo estudios, viendo investigaciones, viendo y echándole horas, ¿no? Hoy no puedo escoger las investigaciones que a mí me interesan y las que no me interesan, pues las dejo aparte. Vemos, ¿vale? Hacemos un análisis y decimos, bueno, yo voy a elegir esta, porque después de haber hecho el análisis, tienen evidencia suficiente. Y en segundo, porque entra dentro de mis competencias, ¿de acuerdo?
vale, yo voy a estudiar la otra por las circunstancias, pero si lo que no entra en mi competencia no puedo utilizarlo, esto sí. Pero terminamos ya dentro del marco conceptual de la naturopatía, que es importante, y dentro de apuntar lo que le había apuntado y darle vuelta. El pan, el pin y el mi, que es clave y fundamental en el marco conceptual de la naturopatía, si no, porque nadie en su sano juicio va a pensar, mira, he escuchado que tal, voy a repetir otra vez lo mismo, ¿eh? Por pesado otra vez, hay que repetirlo porque es que, oye, está no sé cuánto, que si la curcumina con todo esto, que hay un montón de estudios que dice que yo voy aquí y me lo había tomado porque me han dicho que tengo esto. No funciona así esto. Hay que consultar a un profesional, naturópata, colegiado. Son los que estamos preparados, que hemos estudiado y pagamos esta licencia fiscal para hacer esto. ¿De acuerdo? Que nos consulte y diga, mire usted, sí, naturópata, y dentro de sus competencias, pues iniciará el procedimiento adecuado. Y si no es competencia nuestra, pues decimos, no es competencia nuestra, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues terminamos. Pedro, espero que haya sido, como siempre, ¿no? Y algunos, me acuerdo, estaba con mi compañera María José, que según me ha comentado, seguramente en octubre ya se incorpore también, que algunos decía, dice, "Uf, como está la cosa, parece que estáis perdiendo el tiempo. No, no. No lo perdemos, hombre. ¿De acuerdo? Se divulga y siempre algo queda. Digo para aquellos un poco pesimistas que nos comentabais, no, es que no, lo estamos haciendo y vamos a seguir. ¿De acuerdo? Sí, pero también, como decimos, estáis comentando, usted también tiene que divulgarlo, sobre todo los colegiados, las colegiadas. Naturópata, pues divulgarlo también. ¿Y cómo lo divulgo? Pues aparte de los comentarios que estáis haciendo, que estáis pasando, que parece que el debate es interesante, ¿eh? Después también, pues ¿no? En vídeo, le damos me gusta, compartimos, debatimos, hablamos, lo que no estemos de acuerdo, como a veces escribí, no estoy de acuerdo con ese tema por esto, estupendo, lo analizamos y exponemos las ideas, ¿no? Luego ha habido algunas veces algunos lazos con respecto a algunos temas, pues bueno, para eso estamos, ¿no? Para debatirlo, comentarlo y criticarlo, ¿no? Y después algo importante que también me están diciendo que no se olvide que hay que decirlo, el séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía que se celebra en Santiago de Chile ya en octubre, 26 de octubre. Y es híbrido, es decir, hay una parte que es en presencia y la parte que después se va a apoyar con conferencias por vídeo. Con esto, simplemente, pues ese día invitar a los que estáis cerca, que nos también estáis escuchando, como decimos, Allende de los Mares, quien puede ir en directo a Santiago de Chile, pues fantástico, allí en directo, para escuchar todas las ponencias y todavía está abierto también el plazo de ponencia. Digo esto para aquellos naturópatas colegiados. También estudiantes de naturopatía pueden participar también, está abierto, ¿eh? Que quieran presentar una ponencia, pues se pongan en contacto con nosotros directamente y los que puedan ir a Chile, mejor todavía para hacer allí actos de presencia y participar, ¿eh? En las ponencias, en los debates, que aquello va a ser muy interesante como se está preparando, ¿eh? Y recordar que Chile es prácticamente el primer país a nivel hispanoamericano donde se regula la naturopatía, ¿eh? Y basta también la persona que estuvo de ponente allí en el gobierno donde se reguló, hizo la ponencia para regular la naturopatía. Por tanto, es un acto importante. Repito, quien pueda estar por ahí cerca, de los países cercanos y de Chile también, pues asistir, que es interesante. Y después, en las ponencias. Quien quiera participar en directo, una ponencia, pues todavía está abierto para profesionales y estudiantes. Y después, quien quiera después también presentar alguna ponencia por vídeo, pues también lo mismo. Se puede poner en contacto con nosotros para ver procedimientos de cómo se hace, el tiempo, cómo hay que mandarlo, todo el tema, porque después se retransmite también por todas las redes sociales y va a servir de apoyo a este congreso, a este encuentro, ya es el séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía, que no está mal, ¿no? Ya hemos llegado y tiene vocación de continuidad, como siempre hemos dicho, ¿no? Siguiendo adelante, promocionando y divulgando la profesión naturopática. Así que nos vemos el sábado que viene y cualquier pregunta, duda, lo que sea, la vais mandando, pero con tiempo, antelación, para que podamos preparar bien todos los temas y seguimos adelante con ciencia naturopática. Pues nos vemos el próximo día, el sábado, a la misma hora, a las 8 de la mañana, hora de España. Hasta luego.